Más como dice Sergio, si fue así, si Albertina pidió la comida, él llegó y inmediatamente perpetró el asesinato brutal. Porque mucha gente pensó al principio que había ido, él había mirado todo, había generado un poco de confianza y que después le había vuelto a pedir comida y ahí, pero no, si fue a la primera, es brutal. 8:37 minutos, seguimos adelante, vamos con el caso de la semana. Ahora Gustavo Asbun se querella, él en contra de el empresario de la 9ª región. La verdad es que se querella por injurias graves con publicidad. Ahí está, el abogado ayer presentó sus descargos, los descargos de Gustavo Asbun, pero fíjese que la Fiscalía está indagando 11 casos de corrupción en el MOP de la Araucanía, es lo que informa hoy día el diario La Tercera. Vamos a ver la nota y tenemos a Bruno Fulgueri aquí en el estudio nuevamente para que haga los descargos de lo que está ocurriendo. Yo nunca pensé que Gustavo Asbun me iba a pedir plata. Y hay tolerancia cero con la corrupción. Lo que la Fiscalía de Alta Complejidad vislumbra es la existencia de un posible delito de cohecho. El señor Fulgueri contrató a mi representado para que lo asesorara y obviamente que esa asesoría tenía un costo. Él, Gustavo Asbun, el llamado. Estoy absolutamente convencido que en el MOP se hace todo a dedo, todo. Como si fuese un cobro habitual, parte de una rutina, el exdiputado UDI Gustavo Asbun le habría cobrado 37 millones de pesos a Bruno Fulgueri por acelerar una solución a sus apremios contractuales con el Ministerio de Obras Públicas y remediar los problemas que lo aquejaban. Después de muchos intentos, nos comunicamos con su abogado Mario Vargas. El señor Fulgueri contrató a mi representado para que lo asesorara y obviamente que esa asesoría tenía un costo. Este hombre que usted ve en pantalla con documentos en mano nos relata su versión de los hechos, de su denuncia por irregularidades en instituciones públicas, pero antes escuche el audio. Mándame todos los datos de la empresa y déjame ver qué puedo hacer. Yo voy a hablar con Lucas Palacete o voy a hablar con alguien del MOP, pero necesito que me mandéis todos los datos y me expliquéis quién tiene que tomar conocimiento, qué dirección y además quién es la persona responsable. Y yo lo veo. Ya, pero bueno, ojo que esto cuesta plata. Reconozca lo que él hizo, ¿no? Nada más que eso. O sea, a veces es mejor agachar la cabeza y reconocer lo que efectivamente ocurrió. Después de ese audio que dura 21 segundos, continúa una conversación de WhatsApp. Este es un adelanto. Ya, pero ¿cuánto es el tema? No hay problema, tú sabes. No sé cuánto, pero por otras gestiones han sido entre 10 y 20. Yo no te voy a cobrar ni uno. Lo sé, pero hácelo. Henry sabe y hay un tema social brutal que dejó un contrato botado si no me pescan. Y él me pide la plata y yo accedo a esa plata. Yo estoy dispuesto a pasarle esa plata, que de un estado pago que me tenían que cancelar en el MOP, que nunca me cancelaron, y como nunca me cancelaron, yo nunca tuve la plata. Nunca le entregué la plata. Y él me cateteó. Hay muchas cosas que hay por medio. Y también me amenaza que diciendo que como no le cumplo a los tipos supuestos, me van a... Y es lo que pasó. Yo dejo de ser un buen contratista y paso a ser el peor de la historia. O tan simple como que no pagáis y te llegan las penas del infierno. Así de sencillo. Fueron compañeros de campaña del Ceremi de Obras Públicas en Real en la Araucanía. Estuvieron en la misma papeleta, hicieron campaña juntos, los dos van por la UDI, o sea... hay un vínculo lógico ahí, no hay que ser superhéroe para poder darse cuenta efectivamente cuál es el vínculo que él tiene con el MOP. Nuevos antecedentes en la investigación por posible coimas en el MOP darían cuenta que además del exdiputado Gustavo Asbun, al menos otros 2 altos cargos del servicio público estarían involucrados. Uno de ellos es Henry Leal, Ceremi de Obras Públicas y ex candidato a diputado de la UDI, mencionado en la conversación que le acabamos de mostrar, y Rodrigo Toledo, director regional de vialidad del MOP. Pronto conocerá la conversación completa, pero ¿a qué se refiere con otras gestiones? Ellos sujetan los pagos, en definitiva, posponen los pagos a tiempo a los proveedores de tal manera de esa gestión de poder sacar los pagos adelante, cobran plata. Y esto empieza a chorrear adentro del ministerio, eso es lo que se escuchaba.
que se conocía. Y aquí tenemos el primer caso denunciado con ciertos antecedentes claros, que la justicia dirá, digamos, todo lo que significa, pero habría, digamos, claridad respecto a antecedentes que se han entregado a la Fiscalía. ¿Podría ser esto un patrón de conducta por parte de Gustavo Asbun? Prácticas conocidas y habituales en el mundo de la política. Saben claramente cuál es la manera de poder solicitar coima. ¿Ya? Una de las maneras es estrangulando al contratista para poder que no tenga los recursos y le falte la liquidez para poder pagar por los estados de pago, que es una de las cosas, y la otra cosa es liquidando contratos, y una vez que se liquidan contratos se dan a trato directo, ¿ya? Por emergencia o por cualquier cosa, a trato directo a otra empresa, a otros montos, ¿ya? Con obra ejecutada, y llega un tercero X, amigo de, ¿ya? A ejecutar una obra y a terminar una obra que ya está hecha más encima. Las relaciones laborales de Bruno con el Ministerio de Obras Públicas llevan un buen tiempo. Desde el año 2015 ha realizado proyectos para ellos con su constructora, todos con éxito. En el año 2017 participó en la licitación pública de la conservación de caminos básicos de la comuna de Villarrica, en la región de la Araucanía, adjudicándoselos. Pero fue el 13 de febrero del 2018 en Temuco que él puso la primera alerta. El proyecto en el que trabajaría tenía errores. Solicitamos gestionar la entrega de antecedentes topográficos del proyecto según referencia, toda vez que nuestra empresa ha sido sugerida como adjudicataria y cuya resolución de adjudicación se encuentra en trámite. Nosotros licitamos un camino a través del mercado público que se demora más de 6 meses en la adjudicación. Una vez que se adjudica, nosotros nos damos cuenta que lo que se había contratado no tenía nada que ver con lo que efectivamente había que hacer. Entregamos los informes referentes a que el proyecto venía mal diseñado y empieza un proceso de modificación de obras que se demoran más de un año y que frenan con el afán de ir llegando a un punto de estrangular al contratista. Según los documentos que nos entrega, Bruno advirtió en varias oportunidades sobre estas irregularidades en la Dirección de Vialidad de la Araucanía. Casi 9 meses después de estar trabajando solo en construcciones básicas de la calle que debía asfaltar, el día 5 de noviembre del año 2018 recibió la aprobación de las modificaciones que él mismo realizó. A pesar de eso, continuar con la obra era casi imposible. A raíz de esto, el 5 de junio del 2019 solicitó la indemnización y liquidación del contrato. ¿Cuánta plata te debían? 600 millones de pesos. Hasta la fecha tendría 4 contratos vigentes con el MOP, pero los pagos se empezaron a atrasar. Bueno, a mí me pasó que se estaba dilatando un proceso administrativo, que era una resolución que aprobaba la modificación, que aprobaba y reconocía que el proyecto estaba mal diseñado, ya que se demoró un año. Entonces yo veía que se me venían los plazos, yo veía que ya tenía mucha plata incorporada, porque aquí aparece el Ceremi en su momento diciendo que íbamos a faltar en el verano, que las obras estaban súper bien avanzadas y eso era así. Nosotros teníamos toda la voluntad de faltar en el verano, pero para faltar había que tener la plata. Nosotros habíamos arriesgado en este proyecto más de 300 millones de pesos que no me podían pagar porque eran obras que no estaban contratadas, pero sin embargo a mí me obligaron a realizar. Reconoce que esa amistad le podría permitir agilizar sus trámites, por eso le escribió. ¿Qué es lo que necesitabas agilizar tú? La firma de una resolución. ¿Ya? ¿De qué se trata eso? Que es la que autoriza administrativamente la modificación del contrato. ¿Y por qué llegas a vos? ¿Por qué ese personaje es tan importante en este punto? Porque yo lo conocía, porque lo ayudé en su campaña junto con la campaña de Henry Leal. Y le hablé por WhatsApp y él me contestó. Yo nunca pensé que Gustavo Asbun me iba a pedir plata. Muévete rápido y está todo. No hay problema. Y un buen asado, yo me rajo. Tenemos que juntarnos, hay que prepararse bien. Ok, lo veo. Estamos en contacto. Tranqui. La conversación inicia a las 1:37 de la tarde y a las 3:30 Gustavo Asbun aparentemente ya habría averiguado cuánto costaba agilizar los trámites. Cobran 30 y 7 por adelantado, ¿sí o no? Casi mucho, 20 y 5 puedo. Ok, les digo eso. Como registra esta conversación de WhatsApp, a las 3:51 minutos el ex diputado movería sus contactos y 4 minutos después ya tendría una respuesta. Me dicen que ok. Ya, avísame, ¿dónde y cómo lo hacemos para darle un corte?
Mañana Tipín 11 en Temuco. Normalmente las personas que no entran en este juego, que no pagan estas coimas, sencillamente entonces los inspectores técnicos no van, las personas de laboratorio no van y termina, ¿cierto?, una situación en la cual por caja quiebran las empresas. Al quebrar la empresa quedan las obras botadas. ¿Y qué sucede ahí? Que entonces se invita a través de invitación en forma directa a 3 empresas y ahí entonces normalmente la licitación es bastante más alta de la que era originalmente. La denuncia formal la realizó Jorge Atón Palma, exintendente regional de la Araucanía, ante el Ministerio Público el 7 de octubre del 2019. Lo que la Fiscalía de Alta Complejidad vislumbra es la existencia de un posible delito de cohecho o la existencia de algún delito de tráfico de influencia. En términos generales, la denuncia da cuenta de la solicitud de pagos para realizar determinadas o para la obtención de determinados beneficios desde el punto de vista del Estado. Lo dejé pasar porque yo esperaba que esto se solucionara. Yo quería seguir trabajando, es mi trabajo, ¿ya? Y nadie quiere que tu trabajo lo eche. Esta polémica que involucra al actual ministro de Economía, Lucas Palacios, que en ese entonces oficiaba como subsecretario de Obras Públicas, inmediatamente llegó a oídos del presidente de la República. Con el escándalo instalado en los medios, interrumpió sus vacaciones para referirse al caso. Mire, en materia de corrupción vamos a tener tolerancia cero. Y por tanto todo se va a investigar como corresponde y para eso están las denuncias ante Fiscalía y los tribunales de justicia tendrán que juzgar. Pero en nuestro gobierno no hay espacio ninguno y hay tolerancia cero con la corrupción. Nos comunicamos con el equipo de comunicaciones del ministro de Economía, pero limitaron sus comentarios al comunicado ya enviado. Respecto de la empresa en cuestión, durante mi ejercicio como subsecretario de Obras Públicas, se le puso término por anticipado con cargos a los 4 contratos que mantenía la empresa con el MOP en la Araucanía, 1 de arquitectura y 3 de vialidad, ordenándose además el cobro de las garantías. Lo anterior debido a irregularidades detectadas por procesos de auditoría llevados a cabo por el propio ministerio. Economía ha dado una explicación muy contundente que nos parece además muy oportuna, muy completa en relación a cuáles fueron las acciones que desde el Ministerio de Obras Públicas se realizaron cuando se tuvo conocimiento de estos hechos y lo explicamos en el día de ayer a raíz de lo que señala el comunicado. Se ha suspendido a esta persona del registro de contratistas, se cobraron anticipadamente las boletas de garantía, se puso término anticipado al contrato y además se entregaron los antecedentes en la Fiscalía Regional. Tanto el ministro de Economía como el intendente han actuado en forma correcta y proactiva, haciendo las denuncias o terminando los contratos que corresponden. En este comunicado de prensa, el ministro Palacios se extiende y entrega detalles de esta supuesta vinculación con el delito de coimas. A través de la plataforma de lobby, el día 30 de enero de 2019, recibí al contratista en conjunto con el equipo del ministerio para escuchar sus descargos, los cuales fueron desestimados. El ministerio debe escuchar los descargos de cualquier empresa o persona que tenga contratos con el MOP. En febrero de 2019, la empresa contratista de Bruno Fulgheri fue suspendida del registro de contratistas y se ha mantenido en esa situación hasta ahora. Y han salido trascendidos, han salido del ministro Palacio hablando de que mis contratos están liquidados. Yo no tengo idea de eso. Si existe un proceso administrativo dentro del MOP que lo han hecho bajo cuerda, porque aquí hay un reglamento que hay que establecer, hay una ley que determina cómo deben operar los sistemas. El exdiputado Udi envió a los medios una declaración pública donde negó su participación en cualquier situación irregular. Además, aseguró que los audios se tratarían de una asesoría. Desde mi retiro de la política decidí emprender con una consultora dedicada a asesorar empresas. Es en ese escenario donde el señor Fulgheri me contacta para solicitar asesoría, debido a supuestos conflictos que tenía con la ejecución de algunos contratos con el MOP en la Araucanía, desconociendo absolutamente los antecedentes que demostrarían que la empresa no cumplía con los contratos. No necesito una asesoría, nunca pensé en una asesoría. Vuelvo a insistir, yo nunca pensé que Gustavo Abun me iba a pedir plata, esa es la verdad, yo pedí un favor. El audio dado a conocer ayer por Radio Bio Bio dice relación con la asesoría que el señor Fulgheri me estaba solicitando debido a los conflictos antes referidos. Asesoría que obviamente tiene un costo en honorarios profesionales. Cabe destacar que dicha asesoría nunca se concretó. En el mismo escrito aseguró que presentará acciones contra el empresario. Cuando uno habla con la verdad, es fácil defenderse.
Ahora, la justicia velará por eso. Las acciones judiciales del exdiputado se materializaron la tarde del martes 11 de febrero, querellándose por el delito de injurias graves con publicidad. El señor Fulgueri contrató a mi representado para que lo asesorara y obviamente que esa asesoría tenía un costo. Él quería y tenía la intención de demandar al Ministerio de Obras Públicas. Existe un cúmulo de antecedentes que van a poder demostrar que acá la intención del señor Asbun siempre fue ayudar al señor Fulgueri. Por su parte, el Ministerio Público definirá esta semana los próximos pasos a seguir en la investigación por cohecho y tráfico de influencias. La Fiscalía de Alta Complejidad y la Fiscalía en general tienen una forma de trabajo basada en la objetividad, en la seriedad y el principio de legalidad. Por lo tanto, independiente de la calidad de las personas, la investigación debe ser del mismo rigor y de la misma calidad. Hasta el momento el ministro está en calidad de testigo o imputado. Solamente de testigo. ¿Y el señor Asbun? Bueno, hay distintas situaciones. En el caso de él, la situación procesal es distinta. ¿Imputado? Podría ser eventualmente imputado. La investigación está en curso y con una alta concentración de espectadores. Se espera que próximamente Gustavo Asbun sea citado a declarar como imputado, al igual que Bruno Fulgueri y por su parte el Ministerio de Economía como testigo. Un caso que nuevamente remece y pone en tela de juicio al mundo de la política nacional. Bueno, aquí estamos en este caso que, bueno, tiene titulares en todos los medios, en todos los diarios, es noticia nacional. ¿Por qué? Porque hay en juego muchas cosas, ¿no? No solamente cómo está funcionando el MOP de la Araucanía, cómo está funcionando el MOP en nuestro país, pero también cómo está funcionando el sistema del lobby, cómo está funcionando el sistema de los ex parlamentarios o políticos que después de que no tienen cargo, ¿no es cierto?, quizás ayudan con tráfico de influencia. Entonces estamos en un tema que tiene muchas aristas que son muy importantes para todos los chilenos, todos colindando, por supuesto, con la corrupción. Estamos con el denunciante, estamos con el empresario Bruno Fulgueri, que está en el móvil. Bruno, muchas gracias por estar con nosotros. Y estamos también con invitados acá en el estudio. Queremos agradecerle al senador Alejandro Guillé. Senador, ¿cómo está usted? Muy bien, don Julio César. Y ahí estamos con el diputado de RN, Luis Pardo. ¿Cómo está, Luis? Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Estamos con panel completo. Alejandro, ¿cómo estaría marcando tolerancia cero en esta época? Con todos estos casos. Si me llaman y me invitan, vendré. Una situación desbordante. Yo quiero poner en contexto a todo el público que nos está viendo, porque este no es un tema de Contigo en la Mañana y a nosotros se nos ocurrió los audios, por supuesto, que le vamos a dar lo que tenemos que hacer el crédito a Radio Bio Bio, ¿no? Radio Bio Bio que golpea con este audio y con esta información el día domingo, porque no se puede descansar ni los domingos. Y ahí también Bruno habla el día domingo con la radio habla, destapa, pero no destapa tampoco una investigación periodística que ellos hayan hecho por mucho tiempo, sino que algo que está en fiscalía, algo que se está investigando. Hoy día, ¿qué es lo que hemos conocido? El diario La Tercera dice: Fiscalía indaga 11 casos por corrupción en el MOP de la Araucanía. O sea, esto no es una cosa que al parecer le pasó al señor Fulgueri. No es nuevo. Ahí está. Fiscalía indaga 11 casos por corrupción en el MOP de la Araucanía. Esta es la información del diario La Tercera. Me cambio, señor director. Este es el diario El Mercurio. ¿No es cierto? Cuando dice fenómeno global, que es el término que utiliza el fiscal Leiva. Fiscal Leiva, ¿cómo caratula todo esto como un fenómeno global? Dice: Fiscalía confirma docena de denuncias ligadas al MOP en la Araucanía. Como si esto fuera poco, nos enteramos que mientras estaba entrando el caso de Fulgueri, se condenaba por fraude al fisco el 22 de octubre del 2019. Creo que su caso entró el 19, ¿no? Creo que su caso entró el 19 de octubre. 3 días después, el 22 de octubre del 2019, se condenaba a 2 inspectores fiscales, Raúl Pinto y Carla Sierra, quienes daban cuenta de obras que estaban con el estado de avance apropiado o ejecutadas para realizar el pago, cuando en realidad no era así. Ambos funcionarios del MOP de la Araucanía fueron condenados y sentenciados a una pena de 3 años y 1 día.
Este es el escenario que yo entro en contexto, porque este es el escenario que se vive en el MOB de la Araucanía. No estamos hablando de una cuestión que pasó y no. En este escenario llega la denuncia además de Bruno Fulgueri. Y aquí se le apareja un caso que, Alejandro, vamos a arrancar, que es gravísimo, ¿no? Que es este llamado telefónico. Bruno Fulgueri dice que nunca ha sido una asesoría, que le ofreció destrabar los pagos que él tenía y necesitaba que se le hicieran y se les cobraban sumas de dinero. ¿Qué te parece toda esta situación? ¿Qué te parece lo que estamos viviendo? A ver, desmenucemos. Lo primero es la actuación del exdiputado, porque está ofreciendo gestiones políticas a cambio de dinero. Eso con la ley actual es corrupción. Y no hay ninguna discusión si es que se prueba y todo esto avanza. Segundo, uno tiene la certeza a esta altura, por los otros casos que están saliendo, que aquí se pescó la punta de la hebra y se va a empezar a tirar y van a empezar a caer muchos. Porque además el ex fiscal del propio MOB de la Araucanía hizo unas declaraciones diciendo que esto eran prácticas antiguas y habituales. O sea que vienen de mucho tiempo, son sistemáticas por consiguiente, pero que se habrían disparado en los últimos 2 años. Dice, con el cambio de gobierno, lo dice el ex fiscal. Por lo tanto, yo creo que si realmente los organismos fiscalizadores en Chile cumplieran su función y tuvieran dientes, que no los tienen, y los jueces tuvieran normas y leyes y sanciones drásticas, estas cosas habría una inhibición. Pero aparentemente hay un chip libre. Yo estoy casi convencido de que este patrón en la Araucanía se podría repetir en otras regiones con las obras públicas, que parten con un precio y después empiezan a aumentar cuando ya se concedió la concesión y siguen aumentando los costos y al final la obra cuesta el doble de lo que se dijo inicialmente. Eso ha pasado en muchas regiones y por lo tanto es muy probable que aquí estemos ante una corrupción bastante generalizada. Luis, ¿qué te pasa con todo esto? Porque además el presidente ha salido a hablar y ha dicho, bueno, no vamos a tolerar corrupción, es tolerancia cero para la corrupción. Bueno, yo creo que la corrupción, lo hemos dicho muchas veces, no tiene color político, tiene que ser investigada y sancionada. Hay un proyecto de ley para elevar las penas en los delitos relacionados con el cohecho y este tipo de cosas, pero también aquí hay un problema de fondo que yo creo que es momento también de analizarlo. En este mismo programa lo conversábamos hace unas semanas atrás en relación a lo que paga el Estado por las obras, por ejemplo, y lo que se demora en las obras de los APR y de en muchas otras dimensiones que dan cuenta de una burocracia que se presta para este tipo de cosas. Entonces, la reforma del sistema de licitaciones es urgente. Mira, un dato suelto, que no lo pude decir esa vez porque no alcanzamos. El año 2017 el Estado gastó 40.000 millones de pesos en transporte de agua en camiones aljibe. El año recién pasado, y no voy a hacer aquí la comparación que el gobierno Bachelet, el gobierno de Piñera, simplemente son datos duros, ¿no es cierto?, que tienen que ver con cómo se gestionan las cosas. El año pasado se movilizó la misma cantidad de agua y se gastaron 23.000 millones de pesos, 17.000 millones de pesos menos. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Por algo insólito. Es más barato para el Estado hacer contrataciones directas que llamar a licitación. Y eso pasa en los casos que estamos viendo y en tantos otros. Entonces, es urgente una reforma, ¿no es cierto?, de los sistemas licitatorios, que sean más competitivos, que no esté expuesto un contratista a tener que hacer un llamado telefónico para que le apuren una firma, porque ese es el espacio que le estamos dejando. ¿Y cómo reacciona muchas veces el sistema político frente a estas cosas? Poniendo más regulaciones, poniendo más dificultades que dan más espacio aún para ese tipo de intervenciones. Ahora, respecto al caso en particular, yo quisiera decir 2 cosas. Yo creo que aquí hay un audio del exdiputado Asbun, del cual él tiene que dar cuenta y tendrá que investigar la justicia, y que es muy grave, en apariencia al menos, respecto de lo que se puede deducir de ese audio. Pero aquí hay una persona que está mencionada, que es el subsecretario Lucas Palacios. Tú mencionabas recién un ex fiscal del MOB. Si es el mismo que estoy pensando, Lucas Palacios destituyó a ese ex fiscal del MOB el año 2018, que fue además condenado por la justicia por prácticas similares. Entonces, estamos hablando de una persona que ha estado justamente procurando poner orden y tratar de cambiar las cosas, y que aparece mencionado en un audio. Entonces, yo creo que es bien importante, cuando vemos las
las imágenes de dos personas, hacer las distinciones que correspondan. La justicia tiene que investigarlos ambos y tiene que investigar todo el proceso, pero es muy distinta. Perdona, solamente Lucas Palacio para apuntar a la honorabilidad del ministro. Sí, perdón, Alejandro, al tiro. Lucas Palacio está citado a declarar como testigo el día lunes. Él llamó el día lunes al fiscal y se ofreció y le pidió que lo citara a declarar en forma voluntaria para aportar todos los antecedentes. Alejandro quiere decir algo, que una cosa es estar como testigo como Palacio y otra cosa es como imputado como Azul. Claro, en esto hay que ser muy cuidadoso con la honorabilidad de las personas, porque desgraciadamente cuando hay un caso de corrupción, la imagen que queda, que todos los políticos son corruptos, que todos los empresarios son corruptos, y eso no es así. En este caso en particular, para ser fiel, cuando se habla en el audio, dice voy a hablar con Lucas Palacio u otro funcionario. Por lo tanto, no dice que haya hablado con él. No hay antecedente en ese sentido. Pero obviamente, al ser mencionado, tiene que entrar a prestar declaración. Yo tengo confianza en que eso es una cosa acotada. Sí. Pero ojo, la corrupción también no existe solo en las altas esferas. A veces el mundo medio, y tiene razón Luis, el diputado, cuando reclama de que aquí hay demasiada burocracia y lentitud. Eso encarece los proyectos brutalmente, los hace muy ineficientes. Y segundo, se demora y se traba mucho en cada una de las instancias, ¿no? Nosotros tenemos demasiados mecanismos intermedios. Cuando con el sistema digital tú subes a las plataformas y debería haber ventanilla única para muchas cosas, y segundo, mecanismos de fiscalización externos a las instituciones. Cuando se fiscalizan a sí mismos, las instituciones terminan cubriendo desgraciadamente muchos casos de corrupción. Aquí hay dos cosas que me gustaría recordar para dar un poco de contexto al caso en cuestión, que es el que nos convoca y que ayer estuvimos largamente aquí en la mañana discutiendo, incluso con el afectado, que es el señor Fulgueri. Lo primero es que el MOP no es primera vez que hace noticia con respecto a casos de corrupción. Existió el MOP Gate. Quiero recordar también que hace como 15 años atrás un diputado de la Democracia Cristiana, el diputado Lorenzini, el presidente Lagos en ese entonces le quitó el saludo y fue público, salió en todos los canales de televisión, porque el diputado había hecho aseveraciones con respecto a corrupción al interior del MOP. No le dio la mano. Y el presidente Lagos, ¿te acuerdas, Julio? No le dio la mano. No le dio la mano y se lo pasó de largo en la inauguración de un puente. Le hizo un gran Bielsa. En el Maule. Entonces, lo primero es que no es primera vez que el MOP está cuestionado. Lo segundo es que en este caso en particular, a mí y a nosotros nos llama mucho la atención que lo que se desvirtúa desde el Ministerio de Obras Públicas en una declaración pública que se hace ayer, se desvirtúa la fuente, es decir, se desacredita al contratista. Se dice, no, a este señor se le caducaron los contratos, se le cobraron las boletas de garantía, se le eliminó el registro de contratista, cosa que además no es verídica, porque ayer mismo nosotros demostramos de que efectivamente le había sido reintegrado después de una apelación al registro de contratista y está firmado por Mariana Concha, que además es una persona muy importante a nivel nacional en el MOP. Pero dicho eso, se desacredita a la fuente. Pero el punto es que no se desacredita el hecho. Sí. Porque en el peor de los casos, supongamos que todo lo que dijera el MOP fuera cierto y que este contratista es un tal por cual, como quieren decir ellos, en el peor de los casos, desacreditarlo, aún así no hay nada que pueda desvirtuar el hecho de que para obtener una firma o un trámite administrativo se le está pidiendo plata a un señor y se está involucrando a autoridades del MOP. Entonces yo creo que es súper importante que nos vamos a ese tema de fondo. Exacto. O sea, el tema de fondo es que aquí estamos frente a una institución del Estado que está siendo denunciada, que está siendo investigada por el Ministerio Público, y quiero sumar un tercer elemento, que es el ex intendente de la Araucanía, el actual diputado de Bópoli, el diputado Molina, que creo que además ha hecho una labor bastante valiente, digamos, de poner este tema, esta denuncia arriba de la mesa. Vamos a ir con Luis, pero tenemos a Bruno Fulgueri, está en el móvil con nosotros. Bruno, bueno, ahora, además de todo lo que usted ha enfrentado, tiene que enfrentar esta querella de Gustavo Azul por injurias con publicidad. ¿Qué le parece todo lo que ocurrió, lo que decía el abogado Mario Vargas? Buenos días. Buenos días. Julio César, gracias de nuevo por estar en las cámaras. La verdad es que una querella, bueno, esa querella tendrá que seguir el conducto regular que siguen todas las querellas. Hoy día en Chile
y no quiero ser burlesco en la situación, pero sí quiero decir, en la Araucanía todos los días se presentan querellas contra los presuntos responsables de todas las quemas que ocurren todos los días, ocultas, unas que no son ocultas y las que aparecen en los medios de comunicación. A mí me gustaría saber si en alguna de esas querellas hay algún responsable. Entonces aquí también en esta querella esperemos que es lo que pasa en la justicia, que es el fondo también, y quiero agradecerle a Lili también y también decirle que por ella en su momento cuando fue valiente y enfrentó a la política, ¿qué pasó? Ella empezó a denunciar y ¿qué pasó? La tuvieron que sacar. O simplemente ella, por su convicción, decidió salirse del tema que no era como ella estaba clara que era. Entonces aquí hay un diputado que también ha sido súper valiente en demostrar lo que está ocurriendo. Si esto no es que sea yo no quiero que esto se personifique. Aquí hay un actuar delictual. ¿Ya? Aquí hay formas de actuar. También, como dice el senador Guillé, que esto puede ser que sea en todos los estamentos del MOP. Entonces, veamos efectivamente si eso es así o no. Porque hay que tener claro que esto es algo que está pasando. Que yo dije claramente que un proceso administrativo se demoró más de un año. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bruno, dígame. Bruno, pero vamos a meterlo al área chica. Vámonos. Ya, porque la gente está esperando que nos metamos al área chica, porque nosotros aquí en el programa somos de área chica, no tirar la pelota para el córner. Dale. Ha dicho el abogado Vargas que usted lo contrató a Boone para asesorarlo. ¿Eso es verdad o mentira? Es mentira, ayer lo dije también. Yo desconozco qué es lo que hace Gustavo Boone, no tengo idea, no conozco su empresa, no tengo idea de nada de eso. No hay nada nunca firmado, me ha contratado, nunca he firmado nada. Claro. Pero Mario Ni me Vargas, han mostrado un contrato siquiera. Porque Mario Vargas dice que lo que tiene un costo es contratar gente para la asesoría, digamos. Yo no necesito asesoría. Yo tengo mi staff de abogados, tengo mi staff de profesionales. En su momento yo nunca pensé en demandar al MOP. Yo lo único que quería era seguir trabajando en los contratos que tenía en ejecución. Yo, aquí el abogado Vargas dije que yo quería demandar al MOP en su momento. Eso es mentira, es absolutamente falso. Yo nunca pensé en demandar al MOP. Yo quería seguir trabajando. Yo estaba trabajando, tenía 190 empleados a cargo de mi empresa, en 4 obras del Estado. Perdón, otro tema, ¿le puedo preguntar? Alejandro. Dos consultas. Una tiene que ver, ¿cuál es su relación actual? ¿Usted está en el registro de contratistas del MOP o salió, como dice la declaración del Ministerio? ¿Cuál es el estatus actual? El estatus actual debería ser que yo formo parte del registro. Hay una resolución firmada por Mariana Concha del 22 de marzo, ¿ya?, que me reintegra al registro contratista. Se supone que uno, después de un año, debe renovar. Entonces, si el 22 de marzo de este año, del año 2019, yo tengo una resolución que me reintegra al registro contratista, yo estoy activo como en el registro contratista. No existe una resolución posterior a esa que haya dicho que yo no formo parte del registro contratista. Ahora, después de un año de esa resolución, yo debería renovar según reglamento. Aquí que hay un tema no menor, que es, existe una ley y un reglamento que es el decreto 75 del 2004 que rige los contratos con el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, vamos a la ley, ocupemos la ley, si no, ¿para qué existen las leyes? Si no, ¿para qué existe un reglamento? Bruno, entonces, para ser sumamente claro, el 22 de marzo del 2019 a ti te renuevan, ¿no es cierto?, estar vigente en el registro de contratistas. Así es. Y eso duraría hasta el 22 de marzo de este año 2020. Dura un año. Siendo de esa manera, tú durante todos estos meses no has sido notificado de ninguna variación en ese registro. Ninguna variación. Por lo tanto, tú sí perteneces y lo que diría el Ministerio hoy día sería falso. Así es, así es. Aparte, yo incluso tengo otro antecedente acá. Incluso en noviembre del año pasado, ¿ya?, yo envié una carta solicitando el cambio de la dirección de la empresa. Y el registro contratista recibió la carta y me cambió la dirección del registro contratista. Y me envió el correo diciendo, en noviembre del año pasado. Entonces aquí hay cosas que seamos como... vamos al fondo, vamos a la realidad. Luis tiene antecedentes. Sí, bueno, yo lo primero señalar que Bruno Folgueira, que no conozco, estoy por primera vez escuchando, es perfectamente una víctima más de este sistema burocrático en el cual todos estamos de acuerdo que hay que enmendar y corregir. Pero también es necesario
entender, ¿no es cierto?, los procesos, porque de otra forma estamos discutiendo en el aire. Obvio. La información que yo tengo, y se la puedo dejar al departamento de prensa, es que hay resoluciones posteriores donde la empresa es suspendida. Las razones por las cuales se suspende una empresa del registro son varias. En el caso de la empresa del señor Fulgueri fue suspendida primero porque no acreditaba determinados profesionales que tenía que tener y ahí hubo una serie de procesos, después él apeló de eso, se corrigió, pero él también ha tenido abandono de obras, justas o no, yo no me corresponde calificar ese tema, pero esa es otra causal de suspensión del registro, y hay aquí resoluciones posteriores a la del 22 de marzo donde la empresa es suspendida, y eso es lo que informó. Yo antes de venir a este programa, cuando supe que este era el tema, llamé a Mariana Concha y pedí los antecedentes. Está equivocado ahí, está equivocado. Yo quiero interrumpirlo, disculpe, señor diputado, yo tampoco lo conozco, me merece mi máximo respeto, igual que todas las personas a las cuales me dirijo. Creo que ahí está muy equivocado usted. ¿En qué sentido? Porque el comunicado de Lucas Palacio, el actual ministro de Economía, dice que yo estoy suspendido desde febrero del año 2019 y que se ha mantenido así. Si ustedes pueden leer y ponerlo en pantalla, el comunicado del ministro Palacio, porque si vamos a defender algo, defendámonos como es. ¿Ya? Y voy a ir más de fondo, voy a ser más profundo en su aclaración, disculpe diputado, pero si existen resoluciones posteriores en las cuales me están sancionando, esas resoluciones deben ser notificadas, porque esas resoluciones tienen recursos de apelación, tienen procesos administrativos que están establecidos por la ley 19.880, artículo 189 del reglamento. Yo no soy abogado, aquí toda la gente ha dicho que soy dentista, que yo soy empresario, y como soy empresario tengo que defender mi rubro, tengo que defender lo que ocurre con mi situación. Entonces, leamos el reglamento está en la Biblioteca Nacional, cualquier persona lo puede bajar y ver efectivamente cuáles son los procesos. Entonces, si hay una resolución posterior que yo desconozco y que usted tiene información del caso, yo invito a las autoridades que firmaron dichas resoluciones que lleven los procesos administrativos como corresponde, que es lo que yo he dicho. Yo he dicho todo el momento que los procesos administrativos se llevan como quieran, y eso no puede ser, porque ¿para qué existe una ley? ¿Para qué existe un reglamento? ¿Para qué existe un contrato con la gente? Entonces no pidamos ni garantía, hagamos las cosas como sean, ¿no? Entonces, veamos la moneda de las dos caras. Porque si yo miro la moneda de una sola cara, es fácil culpar al otro. Y gracias también por ponerme en la posición que efectivamente yo creo que ocurre, que yo soy la víctima de esta situación. Porque aquí los que firman las resoluciones siguen estando en los cargos, siguen recibiendo su sueldo, siguen recibiendo los viáticos para salir a las obras, siguen recibiendo todo, absolutamente todo. Disculpe, Bruno, diputado, y si así fuera, en el peor de los casos, el antecedente que usted de buena fe nos trae, ¿cambiarían algo que le pidieran plata para cambiar algo? Eso es lo que iba a decir. Yo creo que el tema de fondo aquí es distinto. Es que ese es el tema de fondo, claro. El tema de fondo, yo lo vuelvo a decir, yo no conozco al señor Fulgueri ni tengo más antecedentes que los que pedí para venir al programa. Exacto. Pero evidentemente la situación que crea este sistema engorroso, tedioso, lleno de normas inventadas para evitar lo que pase y que producen el efecto exactamente contrario es esta situación. Sí, pero también es importante decir... Diputado, pero, a ver... Trabajemos por los ciudadanos. Hay una serie de cuestiones administrativas que ya las podemos conversar aquí hasta las 3 de la tarde. Pero aquí lo que ven los chilenos y chilenas, lo que ven los ciudadanos, es una clase política que paga favores políticos en cargos como estos y que después coimea para hacerse más plata espuria, a través de pedirle favores a sus amigos políticos. O sea, que están en yo le compro toda la parte burocrática y administrativa, modernicemos el Estado, pero oiga, y sancionemos, pero no hagamos el mea culpa. Aquí no estamos conversando esto porque el señor Fulgueri, el inspector Soto, le pidió plata. Estamos aquí hablando de esto porque un exdiputado, ex candidato a senador por la Araucanía, exalcalde, ¿no es cierto?, le dijo: oye, yo te hago una movida. Aunque él después le trate de llamar a asesoría, porque a mí me parecería gravísimo que las asesorías fueran a tratar de moverte unas lucas más encima. O sea, claro, ¿de qué estamos hablando? Entonces, aquí estamos en el pantano, por usar una buena palabra, estamos en el pantano porque transversalmente, más allá de los colores políticos o de los partidos políticos, estamos en una situación donde hay tráfico de influencia, donde se aprovechan de la red de amigos. Oiga, ¿cómo explicamos? Yo no tengo nada con el señor Henry Leal, pero usted explíqueme, Luis,
o usted, Alejandro, si está bien. El señor Henry Leal es seremi del MOP de la Araucanía. Y hace 2 años y medio, 3 años, le estaba pidiendo plata en la casa al señor Fulgueri para su campaña. Plata y camionetas. ¿Cómo le explicamos a Chile? Disculpe. Sí. ¿Cómo le explico yo a un ciudadano que un señor que hace 3 años atrás le estaba pidiendo plata para ser diputado, después sea el seremi que lo fiscaliza, o que le tiene que firmar la obra, o que le tiene que dar la obra? ¿Cómo le explico eso yo a mi abuelita, a mi tío, a mi primo, a un chileno medio, Luis? Nuevamente, dos cosas fundamentales si queremos cambiar esto en forma radical. La primera, un Estado funcionario donde no hayan personas designadas por pitutos políticos ni por ningún otro criterio que no sea una carrera funcionaria. Y eso es el desafío que ninguna coalición política ni ningún partido se ha atrevido hasta el día de hoy a enfrentar, porque todos están de alguna manera con compromisos en el sistema. Y por lo tanto, si no nos atrevemos a reformar profundamente el Estado, a generar esa carrera, esto va a seguir pasando. Y al mismo tiempo, para terminar, las mayores sanciones, para eso hay un proyecto de ley que tenemos que debatir ahora en marzo, las mayores sanciones para quienes delitos de corrupción cometan este tipo de delitos de corrupción, que hoy día tienen penas muy bajas. Luis, pero esa es la solución. Mi pregunta es, ¿cómo le explico yo hoy día? ¿Cómo le explico yo hoy día a un ciudadano, a un cabro que le estoy invitando a que vote, que tiene 20 años, a un chiquillo que está en la plaza alegando, protestando porque no cree en nada? ¿Cómo le explico yo esta situación? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo, Alejandro? ¿Qué le digo, Alejandro? Mira, cuando yo entré a ser senador, las reglas del juego eran distintas a las de ahora. Primero, pues no estaba muy regulado, y lo único que a uno le exigían, que cuando alguien te ponía plata, lo declarara a través del servicio electoral y apareciera registrado que tal persona donó tal cantidad de recursos. Ahora, y eso permitía, además, que empresarios aportaran. Ahora, no estoy muy claro si lo hacían a título personal o como empresa, pero se supone que era a título personal. Y o personas Entonces eso se prestaba para cualquier cosa, porque después te cobran la cuenta. Y eso yo quiero aclararlo bien, porque de repente uno va a su territorio y la gente se le acerca a uno y dice, oiga, don Alejandro, póngase con platita para esto, póngase con platita para otro, y la gente misma va creando una demanda hacia los parlamentarios que terminan recaudando recursos para hacer política. O sea, eso había que cortarlo, y en el periodo anterior hicimos una serie de reformas, y esa práctica es absolutamente ilegal, es corrupta. Hoy día está absolutamente regulado. Las empresas no pueden hacer aportes a campañas, y uno no puede salir a pedirle a alguien que aporte. Ellos tienen que ingresar el aporte a título personal, y además tienen que ingresarlo por el sistema, cosa que aquí no ocurría. Por supuesto, o sea, estoy hablando de la pregunta primero de la corrupción del sistema político, porque ahora viene la otra pata, que es la corrupción del Estado, o funcionarios del Estado que por 37 millones hacen una movida donde yo me imagino que el diputado algo pescaría, o el exdiputado algo pescaría, porque él dice que está haciendo una asesoría, va a cobrar por la asesoría. Entonces, evidente que acá estamos en un caso de corrupción. Si se prueba todo lo que hemos dicho, aquí deberían haber sanciones penales para los que participaron de esta operación. Pero más grave es que parece ser que era una práctica, dice, antigua y generalizada. O sea, yo no sé, yo creo que esto que está pasando a la Araucanía, si tú lo investigaras en otras regiones, probablemente nos vamos a encontrar en más de alguna con problemas muy similares. Luis Alejandro, pero eso es delito, es absolutamente delito. Luis Alejandro, Bruno, quiero integrar a la conversación al diputado Molina, Andrés Molina de Bópoli, quien ya conoce este caso al revés y el derecho, pero hace meses, porque él fue a Contraloría, porque él ha pedido que esto se esclarezca hace mucho tiempo, lo que está ocurriendo en el MOP de la Araucanía, precisamente porque ahí vive la gente, los ciudadanos que lo eligieron, ¿no es cierto, diputado? ¿Cómo está usted? Hola, Julio César, saludar a todos ahí, a los colegas, y agradecer el contacto, efectivamente. Bueno, diputado, cuéntenos usted cómo es la situación, qué le parece lo que se está viviendo, lo que estamos hablando ahora, el tema de la corrupción, el tema de hacer favores. Yo le planteaba una pregunta, ¿cómo es posible que después sea alguien seremi de Obras Públicas si hace 2 años atrás le está pidiendo plata, le está pidiendo aporte en camioneta y todo, y después tenga que lidiar con el mismo empresario? ¿Cómo se soluciona eso, digamos? A ver, primero creo que aquí hay que valorar de que estemos hablando de esto
de que sean ya prácticamente 2 o 3 días en un tema que sin duda yo creo que todos los chilenos en alguna medida han escuchado por debajo de la mesa. Es un tema en el cual no nos podemos nosotros hacer los tontos, y creo que aquí hay una persona que por una situación probablemente de desesperación, ¿cierto?, no pudo probablemente pagar lo que se le estaba pidiendo, y hoy día entonces vamos conociendo todos estos detalles. Esta situación yo creo que lo que tenemos que ahora valorar es que realmente podamos abrir la puerta, que entre el aire fresco y podamos realmente poder investigar a fondo esto. Creo que es sumamente importante, y no solamente probablemente en el Ministerio de Obras Públicas, sino que en muchas otras reparticiones donde quizás son menos los montos, son consultoras que llevan mucho tiempo a veces trabajando, ganando proyectos, y que claramente aquí hay situaciones de irregularidad. Yo creo que todos los chilenos en alguna medida hoy día nos piden a nosotros, los parlamentarios, de que empujemos justamente este proyecto de integridad pública, y yo aquí le pregunto al propio senador, ese proyecto que el gobierno ha empujado justamente, que regula el tránsito de los parlamentarios desde el mundo privado hacia el mundo público y viceversa, como también, ¿cierto?, la entrada de los familiares, que fue un tema hace 1 año y medio, ¿cierto?, muy conversado, cómo regulamos, cómo tampoco se trata de prohibirlo, pero cómo quedamos muy tranquilos de que aquellos familiares de los parlamentarios, en muchos casos en sus propios distritos, que le hacen los trabajos políticos a los propios parlamentarios, ¿cierto?, como directores del Serviu, como directores del MOP, y son hermanos, primos, parientes de los propios parlamentarios. Terminamos con esa práctica. Yo quiero decir lo que creo que es uno de los temas que a mí por lo menos me mueve. Yo fui intendente de la Araucanía, nunca he tenido un pariente en el gobierno, ni como intendente ni como diputado, y quiero en eso ser muy claro, no porque no existan parientes que quieran entrar al gobierno, sino que porque hoy día a mí me parece que no existen las condiciones claras para que efectivamente protejamos incluso a esos parientes de lo que es la política, esto tan duro que nos ha tocado muchas veces a nosotros. Andrés, pero ¿por qué usted lleva el tema de Gustavo Buna a la justicia? ¿Por qué usted lleva el tema de Gustavo Buna a la justicia? A ver, primero porque nosotros, mira, nosotros lo que hicimos fue recibir del empresario Bruno Fulgieri, que no lo conocíamos antes, llegó a través de nuestra oficina de anticorrupción que formamos en Evolución Política de la Araucanía. Él llega con antecedentes que nos parecen realmente graves, donde ya más de 1 año sin pagar anticipo, una obra que tenía problemas de diseño. Pescamos todos esos antecedentes y lo acompañamos a la Contraloría. Al otro día, bueno, en ese punto de prensa, él la verdad que se desahoga y dice que ha tenido una situación de apremio donde le han pedido coima y que tiene todos los antecedentes, los había entregado a la Fiscalía. A mí me llama la atención, me sorprendí incluso ese punto de prensa y bueno, él no quiso reflejar ni entregar mayores antecedentes a la prensa, pero claramente, ¿cierto?, al otro día lo que llamó la atención es que la autoridad del mismo Ceremi que tú comentabas, lo que hizo fue cómo tan irresponsable el diputado, no entendiendo que esta es una facultad y una obligación que tenemos los diputados justamente de fiscalizar. Y nos sacó la mugre el otro día en los diarios que era irresponsable que él dijera quién era, etcétera. Bueno, pasaron varios meses hasta que esto, ¿cierto?, sale a la luz y me entrega a mí el contratista esta grabación con estos mensajes, a lo cual yo se lo hago llegar inmediatamente al intendente que hace la denuncia, porque yo le pido que haga la denuncia también en Fiscalía, porque bueno, además que es una obligación de los funcionarios y también, en este caso, de los diputados cuando reciben una declaración como de esta envergadura, digamos. Por lo tanto, se hace esta denuncia en Fiscalía, esto en octubre, y entonces comienza una investigación donde llega al subcomisario de la PDI, nos toman declaraciones, me tomaron a mí, entiendo al intendente, entiendo que también al contratista. Y bueno, esto es en octubre y esto entonces sale a la luz ahora, salen los detalles de la grabación en la prensa y salen los detalles de los mensajes y claramente la verdad es que lo único que queremos aquí es que esto se investigue a fondo, que se castigue. Yo no estoy diciendo aquí quién es más culpable ni menos culpable, pero creo que aquí se está dando una gran oportunidad donde por fin tenemos un empresario que ha sido valiente de denunciar esto, más allá de que algunos podrán decir, mire, que este señor en algún minuto pagó, hizo, bueno, si tiene que ir a la justicia él también, claro, tendrá que hacerlo, tendrá que ponerse frente a la justicia. Pero creo que aquí la responsabilidad de nosotros como diputados, en este caso, es justamente hacer que esto se investigue y que el gobierno también, de alguna manera, permita, ¿cierto?, que entre aire fresco,
que ojalá estas autoridades que hoy día están den un paso al costado de tal manera que podamos realmente tener declaraciones que probablemente hay muchos que hoy día no se atreven. Diputado, porque son una docena. El poder que tiene el Ministerio de Obras Públicas es gigantesco. Diputado, es gigantesco. son una docena de denuncias. Son una docena de denuncias. En el MOP de la Araucanía. Nosotros ayer hicimos el programa, nos llegaban grabaciones, nos llegaban testimonios, nos llegaban audios que no podemos emitir por cuestión de responsabilidad periodística, pero nos llegaba gente que nos decía que en el MOP de la Araucanía se contrataban para sacar la nieve en los caminos rurales para la gente más humilde que vive ahí. Resulta que iban las empresas privadas, sacaban 50 metros y cobraban por 2 kilómetros. Y nos mandaba el audio de la persona que sacaba los 50 metros. Y le sacaban fotos de todos los ángulos y después se cobraban los 2 kilómetros. O sea, estamos hablando de cuestiones completas y absolutamente inescrupulosas que pasan en ese lugar y no pasa nada, digamos. No pasa nada. Julio César, esta región tiene la vialidad, la infraestructura vial más grande, es decir, no solamente la red de caminos más extensa, que son casi 19.000 kilómetros, sino que además tiene la vialidad, es decir, vialidad como estructura de maquinaria es la más grande, es decir, la que tiene más máquinas de camino, de limpia nieve, etcétera, en forma directa y además, ¿cierto?, contrata a empresas directamente a través de estas globales. No solamente esa denuncia, mira, yo te puedo decir, Julio César, que yo hice muchas denuncias de otras empresas que las hice llegar a la autoridad y que tengo la seguridad de que también Lucas Palacio lo hizo llegar a Fiscalía. Varias de estas denuncias son justamente estas 12 causas que se están investigando y que de acuerdo a justamente información que nosotros nos hacíamos llegar con Lucas Palacio, él hacía llegar justamente estas denuncias a Fiscalía. Había uno que decía que cortaba los letreros con galletero en el camino, por ejemplo, entre Temuco y Cunco, que tenía una global. La global son estas empresas que mantienen los caminos, sus letreros, sus hoyitos, qué sé yo, sus baches, todo eso, la mantención de pintura, etcétera, pero cortaba los letreros para que aparecieran que se habían roto, que los habían robado, para poder cambiarlo y los llevaban a otro camino. Y esto lo comentaba y lo declaraba uno de los funcionarios de una empresa, digamos, muy conocida, que hoy día sigue trabajando, que sigue recibiendo incluso contratos de forma directa. Es decir, cuando estas empresas como la del señor Fulgieri, ¿cierto?, quiebran o dejan botada una obra, luego viene una gran invitación donde invitan a 3 empresas conocidas y que en forma directa, y esa obra lo normal es que salga mucho más cara de lo que salió originalmente, incluso sin reconocer que se haya hecho parte de la obra por distintos motivos, y por lo tanto en esa invitación ahí viene la tajada mucho más grande. Claro. Escuché ese testimonio del galletero, ¿no? Sí. Que salen con la galleta a cortar ahí en Fiscalía. Bueno, yo le quiero preguntar algo al ministro. La Maca tiene la palabra y tú. Andrés, mira, buenos días, diputado. Mire, la verdad es que yo creo que el gran vicio que existe en el MOP, y quizás, y me imagino que no solamente en la región de la Araucanía, que ya están presentadas estas 12 denuncias, es justamente el tema de que lamentablemente las licitaciones finalmente, por la razón que sea, esa persona, el contratista, no hace la obra y se termina finalmente adjudicando a dedo al compadre, al amigo, al pariente, y ahí en el fondo hay un desangramiento de dinero, ¿no es cierto?, que se pasa a todas esas personas que ejecutan esa obra y donde se reparten esos recursos también, me imagino yo, respecto de funcionarios públicos. Y ahí está la corrupción. Entonces, yo me imagino que las denuncias que usted conoce, que habrá conversado con el fiscal Leiva de la Araucanía, tienen que ver justamente con eso también. Sin duda, mira, esta es una práctica, y yo insisto, que lleva mucho tiempo, y yo lo que valoro es que estemos hablando de esto por fin. Yo fui intendente también, aquí muchos se acercaban y me decían, mira, pasa esto, ninguno se atrevía a declarar, ninguno. Pero aquí lo peor de todo es que el que ha declarado, el que ha dicho esto, el que ha llegado a la Contraloría, le han cortado la cabeza. Es decir, al contrario, no se han preocupado de decir, a ver, mirémoslo con calma, este se atrevió, ¿por qué se atrevió? Y nosotros como gobierno, efectivamente, somos un gobierno que impulsa el emprendimiento, que quiere que hayan, ojalá, muchos pequeños que estén hoy en día con ganas de trabajar con el Estado. Un Estado que hoy día le exige tantas cosas. Mira, hay los contratos incluso de camioneta para el inspector técnico, residentes que muchas veces no requieren estar permanentemente ahí. Es decir, le da tal nivel, digamos, de exigencias que muchas veces esto se hace a
al tamaño de las medianas o grandes para dejar a las chicas sin posibilidades de poder participar. Y por otro lado, entonces, a la chica la matamos justamente para que ojalá tengamos varios muertos que podamos luego entregar en forma directa, como decías tú. Entonces yo creo que esto yo lo valoro mucho y yo sé que el gobierno va a tomar medidas. Diputado, usted fue intendente, por lo tanto tiene línea directa con La Moneda antes de ser diputado. Usted en 2 oportunidades ha dicho en su relato que después de estas denuncias, después de llevarlas al Ministerio Público, habló con autoridades. ¿Con qué autoridades habló usted? ¿A quiénes usted le comentó que esto estaba sucediendo en el MOP de la Araucanía? Mira, a todas las autoridades, cuando esto, digamos, que llega a manos del intendente, también llega a manos del ministro en octubre, al ministro Moreno. Las irregularidades, digamos, durante todo el periodo, desde incluso del inicio de este gobierno, donde nos encontramos con un fiscal formalizado, ¿cierto?, que incluso pedía coima, hay declaraciones de terceros, una cosa que incluso apareció en todos los diarios, inspectores técnicos formalizados, también informes de Contraloría, y muchas otras denuncias que a mí me llegaban directamente, todas se las hice llegar también a Lucas Palacio, y Lucas Palacio me decía, mira, ayer hice la declaración en Fiscalía, y yo sé que incluso me mandaba antecedentes donde estaba él haciendo estas denuncias. Lo que yo puedo decir aquí, sí, es que uno quisiera efectivamente, y ahí uno se hace la pregunta, tenemos autoridades, por ejemplo, que vienen del gobierno anterior, que nosotros heredamos muchas obras incluso que estaban detenidas, heredamos el tema del fiscal, heredamos muchos inspectores técnicos, y yo digo, bueno, ¿dónde ese mismo jefe que hoy día está, tendrá que tener alguna responsabilidad? Es decir, ¿hasta dónde uno lo mantiene, digamos, y no, ¿cierto?, le da un paso al costado, más allá de si ellos estiman, congela su cargo, de tal manera de que podamos investigar como corresponde? Porque yo creo que hay responsabilidades claramente del que está dirigiendo una institución que muchas veces puede llegar 20 años, puede ser muy técnico, pero a mí me parece que ahí sí se cometió, digamos, un error, claramente. Diputado, pero volvamos a la matriz, porque lo discutíamos antes de empezar a mover con usted. El señor Henry Leal, que, y quiero insistir de nuevo, porque yo no lo conozco, tengo nada contra él, digamos, ¿no? Pero el señor Henry Leal fue candidato a diputado. El señor Asbun fue candidato a senador. Le preguntamos al señor Fulgueri ayer lo primero, cuando se sentó en nuestro panel, cómo conoció a estas personas, digamos. ¿Ah? Él dijo, bueno, los conocí cuando me fueron a pedir plata para la campaña. A mi casa, creo que nos dijo Fulgueri, nos juntamos. En la casa. Tienes razón. ¿No es cierto que fue así? Y usted le ofreció dinero y le ofreció las camionetas, porque el señor Fulgueri adhería a los colores políticos, era conocido en la zona. Votó por ellos. Ser un hombre, votó por, tengo entendido, por Asbun y por Leal, me imagino. Si les donó, votó por el gobierno. O sea, ellos supieron que era una persona que era afín, fueron, le pidieron plata. Entonces mi tema es cómo un par de años después las mismas personas que andan pidiendo plata, que andan pidiendo ayuda, están en cargos donde tienen que firmar importantes papeles para sacar plata, para entregar proyectos, para lo que sea, ¿no es cierto? Y que están en esa situación con muchos de los empresarios de la zona, digamos. ¿Cómo le explicamos eso a los ciudadanos? ¿Cómo le explicamos eso a la gente? Que una persona que pasó con el sombrero hace 2 años atrás, después tenga que fiscalizar o entregar algún tipo de obra o beneficio al mismo empresario que fue a la casa. ¿Qué le decimos a Chile, a la gente que nos está mirando ahora? Bueno, efectivamente es grave y al mismo tiempo hay poco que decirle. Lo que podemos decirle es que efectivamente tenemos hoy día un proyecto de integridad pública que norma justamente este tránsito entre el mundo privado y el mundo público. Y te digo una cosa, tenía bastante rechazo porque muchos de los parlamentarios decían, bueno, ¿pero qué vamos a hacer después? Aquí hay un mundo parlamentario que ha vivido toda la vida del Parlamento y que no sabe de otra manera cómo arreglársela en el mundo privado. Después van a tener que vivir por lo tanto, los chilenos, ¿no? Tiene mucho miedo, mucho temor a salir. Yo creo no es nada tan raro, no es nada marciano, después hay que vivir como todos los chilenos. Lo que pasa es que nos ha tocado del mundo real. Nosotros han vivido toda la vida ahí. Sí. Hay gente que ya 30 y como nos ha tocado a muchos, yo creo que el tránsito, este tránsito es muy positivo.
es muy positivo y por lo tanto creo que una de las leyes que está hoy día en el Senado, pasando a la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la reelección, con el límite de la reelección, que sea retroactivo. Y tan retroactivo porque tiene una razón muy fundamental. Los propios diputados votaron esa ley y entiendo yo que la Lili sabe muy bien, el año 2012, cuando habían sido elegidos el año 2010, la votaron a favor y por lo tanto les toca irse para la casa ahora el 2022 a los que votaron. A los que estaban ahí, tienes que irse para la casa, son no sé 30 y tienen que irse también para la casa los senadores que cumplieron sus 2 periodos. Entonces yo creo que eso es muy importante porque parte de este problema tiene que ver con justamente el tiempo prolongado de personas, porque son humanos, muchos de ellos. Y bueno, y como no hay leyes, no hay legislación, yo creo que eso habla justamente de un cambio. Y eso le podemos decir a la gente. Ojalá que esta ley que limita la reelección termine. Estamos en un año clave donde no solo se necesitan palabras, se necesitan acciones, se necesita que la ciudadanía vuelva a creer. Sabemos que esto no es de ahora, sabemos que esto no tiene colores políticos. Bueno, ahí tenemos a Andrés Saldívar, que todavía, no sé, trabaja en... Impresionante, creo que asesor de algo... El presidente del Comité de Asignaciones de la Está integrado por puros exparlamentarios. O sea, la mayoría son exparlamentarios. Esto está ahí. Está ahí, no lo estamos inventando nosotros, solamente que nosotros manejamos más informaciones y lo ponemos. O sea, pero además, pongo el caso de Saldívar porque uno siente que es la vieja política, ¿no? Que es lo que estamos hablando, que es la cocina, que es que no estáis aquí pero estáis allá, no te preocupes, no saliste pero te vais para acá, te fue mal pero fuiste leal, te vais de embajador allá. Julio, mira lo que pasó con las dietas, o sea, se dijo que iban a bajarse las dietas. Aquí no tenemos nada. a un senador y un diputado, deberíamos poder aprovechar de preguntarles porque fue un temazo durante muchos años, se presentó esto y al final no pasa nada, o sea, se votó en primera instancia y todavía no es ley. Fíjate que Lili, y no quiero dejar pasar una cosa, Bruno, te doy al tiro la palabra, pero lo que pasa es que me llama la atención porque el diputado Andrés Molina dice algo que es muy importante, que tiene que ver justamente con tu caso, Bruno, y es que esta situación se sabe hace mucho rato. Entonces uno de ahí, o sea, tiene que develarse de esta manera, tiene que develarse de una situación, o sea, tiene que develarse en forma mediática y todo. La verdad es que da la sensación de que el nivel de corrupción al interior de la clase política es tremendo. Porque si efectivamente saben que esto funciona, ¿por qué no le ponen cota antes? ¿Por qué efectivamente no se votan las leyes para...? O sea, a ver, fíjate que, claro, o sea, tú de repente te entiendes el estallido social, que lo hemos conversado acá, Julio, y tú de repente dices, claro, ya se le da un cierto matiz, etcétera, etcétera. Pero cuando la consigna son 30 años, no son 30 pesos, tú de repente empezás a decir y empiezas a ver este tipo de cosas y te empiezas a dar cuenta, chuta, en realidad no ha habido una voluntad política para mejorar porque sí se sabe. Sí se sabe, sí se ven estas cosas. Entonces ahí la situación es muy grave y lo acaba de mencionar el diputado Andrés Molina de manera clarísima, diciendo que esta situación se sabe hace mucho tiempo y que lo que pasa es que las personas involucradas no se atrevían, o sea, quiere decir que aquí hay una situación tan compleja, no se atreven, porque entonces hay una situación media mafiosa detrás para dar este tipo de cosas. Vamos a hablar, Bruno tiene la palabra, después Luis. Bruno, por favor. Bueno, un poco quería complementar lo que estaba diciendo la Lili en su momento, en la baja de la dieta. También decir que en su momento se bajaron el sueldo y que salió para todo el pueblo, para toda la gente diciendo que se bajaron el sueldo al 50%. Pero a mí me gustaría saber cuántos meses se bajaron el sueldo, que es un tema no menor. Porque aquí estamos, lo mismo que decías tú, Julio César, aquí estamos trabajando con la plata de todos los chilenos. Aquí yo quiero ir más al fondo de qué es lo que pasa con esto. Aquí yo quiero pensar en la gente. Yo cuando descubrí que el proyecto que yo estaba involucrado, mal involucrado, porque nadie quiere meterse en algo que está mal hecho, nadie quiere ir a hacer algo que está mal hecho. Yo denuncié y dije, este proyecto no se puede ejecutar. ¿Por qué? Porque la gente va a recibir algo malo. Yo tuve una reunión con la gente, le expliqué a la gente que el proyecto venía malo, que había que modificarlo, se hizo la entrega de todos los antecedentes y no pasa nada. Y la gente, yo escuchaba hoy día en la radio Bio Bio en la mañana, la gente dice, nosotros llevamos años con el polvo, años con el problema, años con el barro, que el agua pasa por arriba del camino y todo eso. Yo le invito a preguntar, el invierno pasado, ¿pasó el agua por arriba del camino? El invierno pasado se cortó el camino. Entonces,
¿qué pasa? No asfaltamos, claro, pero ¿por qué no asfaltamos? O también lo invito a ver las entrevistas que ustedes están publicando y que salen en la misma conversación, donde aparece mi maquinaria trabajando en el camino, donde aparece esa información es cuando el Ceremi de Obras Públicas fue al camino a decir que eran notables los avances, ¿ya? Que se iba a asfaltar en el verano. Claro, si había un compromiso de parte del Ceremi de sacar esta resolución. Si nosotros el 5 de noviembre, después de más de un año, de casi un año, perdón, discutir de que el proyecto efectivamente estaba malo. Ese es el punto. Aquí estaba un proyecto malo, que la gente iba a recibir un proyecto deficiente, ¿ya? Entonces, después que recibe un proyecto deficiente, nos damos cuenta y nos demorémonos lo que queramos demorarnos, ¿ya? Para poder estrangular de tal manera al contratista. ¿Para qué? Para que llegue un momento de pedirle plata. ¿Ya? Y si el tipo no paga, cortémosle la cabeza. ¿Por qué? Porque si le cortamos la cabeza lo podemos dar a trato directo a las empresas que sí pagan. Entonces, vamos a la realidad. Y como tú dices también, no, hay gente que quiere, que tiene miedo de denunciar, que no quiere denunciar. Pero si es lógico, si es su trabajo, ¿quién quiere perder el trabajo? Bueno, ayer tú decías, Julio César, bueno, a mí me da lo mismo decir las cosas, como a mí me han echado de todas partes me da lo mismo. Bueno, pero hay gente que no quiere eso. ¿Bruno? La gente quiere seguir trabajando, si tiene que seguirle dando una calidad de vida a su familia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Luis tiene la palabra. Claro, perdón. Luis. No, muy breve. Lo primero, yo creo que sí ha habido avances y es lógico que haya un malestar y una indignación respecto de cada vez que se conocen este tipo de casos, pero justamente en eso consiste el debate y en eso consiste el proceso democrático, en ir ajustando las instituciones. Se le metió el diente fuerte, ¿no es cierto?, al financiamiento de la política. Ahora hay otro proyecto de ley que lo mencionaba el diputado Molina, que establece reglas del juego mucho más estrictas respecto del tránsito entre el mundo público y el mundo privado y se toman todos los resguardos necesarios y vamos a seguir siempre perfeccionando el proceso. Entonces yo creo que hay que ser también bien responsable. Cuando tú preguntabas, y no digo que tú no seas irresponsable, sino que estoy diciendo frente a los jóvenes, por ejemplo, decirle, ¿qué le decimos? ¿Cómo le explicamos esto a los jóvenes? Bueno, todas las sociedades tienen este problema. La mayor o menor capacidad que tengamos de resolver los problemas, de poner las cosas en conocimiento de la opinión pública y responderle a esa misma opinión pública cómo las estamos resolviendo, es parte del proceso. Y eso es justamente lo que están cumpliendo además muy bien los medios de comunicación. Claro, porque lo que pasa es que cuando los grupos políticos que tienen poder se apropian, secuestran, Alejandro, algunos sectores del Estado, se producen todos estos datos. Yo ayer estuve investigando, Alejandro, el caso, disculpe, diputado Molina, porque uno ya es viejo zorro en esto, y me metí a las elecciones. Y resulta que el señor Henry Leal, que es el Ceremi, hubiese salido diputado. Pero no salió diputado porque usted, diputado Molina, sacó tanta votación que arrastró a otro diputado, que Álvarez, creo, de apellido Álvarez. Mire, para que vean nomás, lo arrastró. Lo felicito entre paréntesis, porque usted sacó tantos votos que arrastró y el señor Leal se quedó sin ser diputado por el lugar, para pesar de lo que sacó. Entonces yo leía las crónicas locales, porque son muy buenos leer los diarios locales. Que el otro señor se picó, porque entonces se armó como una rencilla interna entre Bópoli y la UDI. O sea, siempre al final terminamos en una cosa chica, política, y al final el señor Leal agarró un cargo bien bueno, digamos ahí, pero estamos ahí, disculpe Alejandro, es cierto lo que estoy diciendo, no solamente confírmemelo para no quedar de... señor Molina. Mira, efectivamente, yo la verdad es que tuve una excelente y agradezco la votación. Yo soy primera vez diputado, quiero dejarlo claro. Nunca, y en esto no estoy para ser senador ni para seguir en política per se. Mi vida yo la he hecho en el mundo empresarial. Y hoy día estoy en un proyecto maravilloso que es el proyecto Bópolis, que me hace sentir muy contento
y la verdad es que ojalá podamos darle espacio a chiquillos, hombres, jóvenes, chiquillas que puedan llegar a la política. Nosotros somos un proyecto político mirado hacia adelante, 20 años hacia adelante por lo menos, así que estamos haciendo las cosas con calma, pero te insisto, yo no tengo, al contrario, cuando nombraron a Henry Leal estuve muy de acuerdo, algo me preguntaron y me pareció muy bien, no tenía ningún inconveniente respecto a su nombramiento en lo absoluto, y creo que de una u otra manera hoy día cuando estoy diciendo que es bueno que den un paso al costado, lo digo con la misma manera en que dije que no había ningún problema en que le entrara, digamos, una repartición tan importante como el MOP. Bueno, yo pongo estos datos en antecedentes y cuento la historia, porque Alejandro, al final todas las historias son así. Son la historia de que uno ganó, que el otro quedó, que el otro se picó, que se pelearon, y que quedó acá, que el otro... O sea, la verdad es que entonces de eso la gente está aburrida. Está cansadísima, está agotada. Con Lili tenemos la misma experiencia de navegar solitariamente, porque fuimos independientes, los dos tuvimos la misma bancada independiente. Aprovecho a saludar a la Lili, que hicimos un trabajo espectacular y la verdad que te echamos de menos la bancada independiente, porque íbamos quedando 3, éramos 5, con Antonio Horvath, gran amigo además. Y yo quiero decirles que el problema que se nos produjo en Chile, y tiene que ver con la transición a la democracia, es que se llegó a un pacto político a comienzos de los 90 para mantener las estructuras de todos los que habían sido nombrados por el gobierno militar y autorizar al nuevo gobierno a que hiciera una especie de Estado paralelo, creando una serie de cargos sin reemplazar a lo que ya estaba. Y eso produjo una anomalía, que el gobierno que llega toma el Estado como si fuera coto de casa. Y entonces barren con todos los funcionarios del gobierno anterior, y eso lo hacen todas las dos coaliciones que han gobernado, porque hay otras nuevas que están surgiendo y que no han sido gobierno, pero se empezó a echar al funcionario público y se perdió la carrera funcionaria. Se perdió el funcionario del Estado, que responde su lealtad al Estado, no al partido de turno, y por lo tanto es capaz de hacer un paralé, y que está bien pagado el funcionario, pero está bien fiscalizado también. Y lo otro que ha ocurrido, que es la demora, la pérdida de eficiencia, producto de eso mismo, de que llega gente que no tiene ni idea de dónde está parada, a tomar decisiones y a llevarle recursos muchas veces a los partidos. Operadores políticos. Los llamados operadores políticos. Entonces el Estado ha ido perdiendo eficiencia. Acuérdense que el Estado chileno era bastante eficiente en los 40, los años 50, 60. Llegamos a tener realmente una buena salud pública, dado lo que se invertía. Porque también hay que comparar cuánto inviertes tú y cuál es el resultado. No somos hoy ya la mejor salud del mundo. Yo creo que eso fue una frase equivocada, pero está en otro contexto probablemente. Pero lo cierto es que el Estado perdió eficiencia, porque se politizó, se transformó en clientela. Que conste que yo no tengo ningún pariente trabajando en el Estado, y jamás he hecho gestiones para ningún familiar para que ocupe cargo en el Estado, y mis campañas están todas registradas y coincide perfectamente el gasto electoral con el aporte que el Estado te da por voto. Yo así financié la campaña presidencial y salieron unas cuentas después que no sé de dónde salieron, porque hay gente que te dice, yo trabajé para usted y aquí están las facturas, y no entró por los canales regulares, y por lo tanto te ponen en un problema. ¿Cómo lo pago? Bueno, tengo que pagarlo con el patrimonio propio. Hay muchos parlamentarios que su sueldo lo están usando para pagar las deudas de campaña. Así que no todos han profitado, y yo quiero dar testimonio también de Lili, que por denunciar, te echaron de tu propia coalición, porque por algo nos terminamos juntando porque estábamos arrinconados. Y hasta el día de hoy, yo jamás he tenido posibilidad de nombrar Seremi. Cuando fue el gobierno nuestro, propuse el nombre y los barrieron por las peleas internas. De las coaliciones, porque no es solo que llega el nuevo bloque, sino que dentro de los partidos, de las tendencias de los partidos, se nombran operadores. Claro, y se transforma en un estado de operadores, por supuesto que se presta para todo esto. No. Pero ¿qué hace ese operador? Ese operador agarra una carretera de 50 kilómetros que necesita que le pongan una compactación de arcilla y piedra de 20 centímetros y dice, déjalo en 17 centímetros. Esos 3 centímetros de diferencia son billetes de $100, uno arriba del otro a lo largo de 50 kilómetros. ¿Y eso a dónde entra? A la caja pagadora de los partidos. No, o sea, no seamos ingenuos. No es que tengamos amigos, buena onda, y que le consigamos pega. Eso es plata para los partidos. Esa es la corrupción. Yo creo que hay corrupción de todas maneras, y que eso que tú dices pasa, digamos, y por eso es que es tan importante
reformar y modernizar el Estado para que sea profesional y sea transparente y los procesos estén en línea y el señor Fulgueri no tenga que llamar a nadie, sino que se meta a internet y vea dónde va mi resolución y quién la tiene parada, por una parte, y por otro lado sancionar más. Transparencia. Pero ojo, o sea, yo creo que la corrupción aquí es más dirigida a las personas que a los partidos. Yo no me imagino ningún partido de todo el espectro recaudando plata de esa forma. Sí, hay gente que usando las conexiones de los partidos está en posiciones de poder donde puede hacer lo que tú dices. Luis, yo retomo lo que dice Alejandro Guiller respecto al tema de efectivamente el funcionario público, la falta de idoneidad de ese funcionario público que efectivamente antes como que le rendía, ¿no es cierto?, su lealtad al Estado, pero luego empezó este clientelismo efectivamente y entonces finalmente era básicamente ese empleado público más bien contratado por el color político, ¿no es cierto?, del que estaba gobernando en ese momento. Y en ese sentido yo creo que ahí parte, ¿no es cierto?, el gran vicio del Estado y parte, de hecho, la corrupción. Yo quiero decir acá que mi papá fue jefe del registro de contratistas del Ministerio de Obras Públicas durante 10 años. O sea, y de verdad que él fue tentado muchas veces, o sea, le llegó muchas veces, o sea, imagínate el nivel del registro contratista, la cantidad de empresarios que quieren construir en Chile, porque mueve mucha plata el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, y la verdad que, o sea, tiene una cantidad de historias como un libro gordo de petete, conversar con mi papá, de la cantidad de tentaciones que él tuvo que evadir justamente para hacer bien su trabajo. Y lo digo a ciencia cierta y con mucho orgullo por mi papá, que no fue, en el fondo cayó en esa tentación, digamos, pudiendo hacerlo. Pero luego, hace 20 años, y me lo dice ciencia cierta, hace 20 años comenzó un nivel de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas que inédito, te diría yo, inédito, y que mucha gente fue mojada y mucha gente, lo que dije antes, que justamente esta adjudicación directa de los contratos, pasando por encima de la licitación, inventando causales para que esa persona que se había adjudicado legítimamente un contrato no realizara la obra y que finalmente el compadrismo, el amigo, el pariente realizara esa obra pública a un precio mayor que el que había sido adjudicado y repartiéndose con los funcionarios del ministerio, al final ha causado esto que, bien lo dice Andrés Molina también, esto se sabe hace mucho tiempo. Ya, pero no se atreven a denunciarlo, entre otras cosas, porque pierden el... Pero está todo eso, pero también está aquí en cuestión, sí, al tiro donde... Julio César, sí. Un segundo. Por favor. Andrés. ¿Ya? Mira, no, solo yo quería enfatizar lo siguiente. Yo creo que es súper importante que avancemos en justamente ponerle penas de cárcel al cohecho. Yo creo que ese es un camino muy importante. Creo que coincidimos con el senador que tenemos un Estado que hay que reformarlo. Creo que es sumamente importante y eso significa muchas veces que el mundo empresarial, cuando tú dices vamos a hacer una reforma tributaria, le vamos a poner más lucas al Estado, más plata a un sistema que claramente hoy día no resiste más, porque vamos a tener justamente un problema mayor. Lo que tenemos que hacer primero, antes de hacer más reformas tributarias y pedirle más impuestos a los pequeños emprendedores, a los empresarios también, ¿cierto? Hacer el compromiso de poder mejorar el Estado y de poder justamente hacer ese cambio. Y esto pasa por justamente ponernos de acuerdo. Yo creo que los gobiernos de 4 años, ninguno se ha puesto justamente en este sentido de esta reforma al Estado. Nosotros en Evolución Política llevamos tiempo en una frase que es devolver el Estado a los ciudadanos y creemos que es sumamente importante que hoy día la gente entienda también que la nueva Constitución no solo ¿cierto?, no va a resolver los problemas de salud, sino realmente nos abocamos a una reforma potente del Estado donde también tenemos que irnos a los temas de contrata, a los temas de honorario. Es cierto que es un contrato muy, muy frágil y al mismo tiempo la gente que es inamovible, también cambiar eso de tal manera que tengamos un Estado moderno que nos permita pasar a tener un país desarrollado. ¿Y cómo regulamos más aún el lobby? ¿Cómo podemos hacerlo para que, porque existe una serie de personas que cobran por ayudar? Se ha hecho miles de gestiones, esfuerzos para que sea transparente, cada vez más transparente, pero al parecer no se consigue, no se logra, ¿no es cierto? Está la movida, está la ayuda. Yo quiero que a la vuelta comercial les vamos a escuchar el audio de Afur. Pero también hay una serie de WhatsApp, hay unas conversaciones donde se habla de plata, de asado, estoy listo, en 4 minutos estaba listo. ¿Qué tipo de asesoría es ese en 4 minutos? Yo o sea, de verdad que esto es como una broma, digamos. Entonces, vamos a tratar de compactar el audio con los WhatsApp de las 18 horas después, donde está la conversación. Entonces, también necesitamos nosotros dar cuenta a los ciudadanos qué hacemos con toda esta gente
que inescrupulosamente, porque no son todos, porque si fueran todos, ya saben, estamos de vuelta aquí en Contigo en la Mañana, 10:01 minutos. El diputado Molina tiene que tomar vuelo. Diputado, le queremos agradecer esta conversación con el programa. ¿Alguna reflexión final antes de despedirse, por favor? Mira, Julio César, lo siguiente, en la medida que nosotros pongamos justamente una pena de cárcel al cohecho, vamos a lograr que el Estado sea mucho menos burocrático. Hoy día el Estado está lleno de burocracia porque se cuida de justamente de miles de firmas, 30 firmas cada vez que las regiones quieren licitar algo. Es todo un problema. ¿Por qué? Por el miedo a que aquí haya un robo, que haya una situación irregular. ¿Por qué? Porque no hay un esquema de delación compensada, de denuncia, que permita realmente que esa persona que efectivamente está cometiendo cohecho se vaya a la cárcel. En el minuto que hagamos eso, te vas a dar cuenta que vamos a poder tener un Estado mucho más ágil, que no va a requerir tanto cuidado de sus recursos, porque hoy día la verdad que no les pasa nada. Es decir, al que hace ese tema, lo que tratamos ahora es de evitar que roben, porque como no tiene pena, tenemos que ponerle miles y miles de trabas y hacemos un Estado, la verdad es que está hoy día, cuando lo medimos respecto a los distintos estados de la OECD, muy ineficiente. La falta productiva no es solo del sector privado en Chile, sino que hoy día tenemos un grave problema de tener un Estado muy rígido y que muchos de ellos quieren hacerlo crecer además, es decir, hacerlo crecer porque creen que el Estado resuelve todos los problemas. Y la verdad es que están muy equivocados mientras nosotros no hagamos un cambio. ¿Y a usted le cuadra la asesoría de Asbun? No te escuché. ¿Qué me decías? ¿A usted le cuadra la asesoría de Asbun que él dice haber hecho con los antecedentes que usted maneja? No me cuadra. Sería un asesor extremadamente ágil, porque en 3 minutos yo no sé qué redes puede tener tan buenos dentro del ministerio para resolver un problema que lleva tanto tiempo sin resolver. Muchas gracias, diputado Molina, que le vaya bien. Se va el diputado, tiene que tomar un avión, se lo agradecemos. Muchas gracias. Alejandro, quedaste con la palabra. Mira, yo quiero agregar a todo esto 2 consideraciones a lo que se ha dicho, que estoy de acuerdo. Primero, cuando alguien hace una denuncia no le pueden quitar el piso, porque si el propio ministerio, frente a un contratista que hace una denuncia, le tira toda la caballería encima, nadie se va a atrever a hacer denuncia. Entonces lo primero es ser más autocrítico y aceptar que tenemos un problema y que lo queremos resolver. Y por lo tanto, en vez de descalificar a los que hacen denuncia, investigar las denuncias y no empezar a tomar represalias. Y en segundo lugar, las empresas del Estado. Yo quiero decir que yo he defendido en el Congreso reiteradas veces que la Contraloría debe fiscalizar a las empresas públicas con gobiernos corporativos, porque estamos viendo lo que pasa en algunas empresas como Codelco o ENAP u otro, con unos gastos suntuarios, con ejecutivos que se ponen los sueldos, que se los cambian a gusto y placere, mientras despiden a miles de trabajadores y sin ninguna transparencia. Y no permiten que la Contraloría se meta a controlar y a fiscalizar, que además es chiquitita la Contraloría, no tiene posibilidades reales de fiscalizar. Y ese es otro foco de conflicto que tenemos. Defender las empresas del Estado significa asegurar la transparencia en la toma de decisiones y para eso no hay más que la fiscalización externa. Los mecanismos internos son para algunas cosas menores, pero no puede haber institución del Estado alguna, ni la Fuerza Armada, ni la Policía, ni las empresas públicas. Ahí lo que sucede es que ponen demandas de mera certeza en los tribunales, las empresas del Estado, para que la Contraloría General de la República no pueda fiscalizarla. Exacto. Entonces los tribunales, obviamente, cuando te ponen una demanda de mera certeza, tiene que darle el favor a la empresa del Estado. Sí. Entonces eso es algo que está muy mal y no se ha podido regular porque constitucionalmente no se ha podido hacer. Sí. Entonces eso es una cosa que tiene que ser... Exactamente. Esa es una de las cosas que impide constitucionalmente poder hoy día hincarle el diente, que son las empresas del Estado. Sí, pero eso se puede corregir rápidamente no si hubiera voluntad política. Y no solo eso, hay que modernizar la Contraloría. La Contraloría tiene procesos de plazos. Que son larguísimos y que son parte del problema. Ellos lo hacen cumpliendo con su rol, pero son parte del problema. Pero Luis, me parece muy bueno lo que estás diciendo, porque justamente el problema parece ser que es la voluntad política. Y aquí yo quiero retomar algo que planteabas tú y que plantea también Alejandro, que tiene que ver como con la cultura con la que se desarrolla la clase política. Y eso llama mucho la atención. Porque en definitiva escuchábamos también al diputado Molina y parece ser que esta situación es una situación, primero, insisto, tiene larga data, donde efectivamente hay conciencia de que existe y sin embargo no se desarrolla un cambio.
Entonces hay una situación cultural. ¿Y por qué hago énfasis en lo cultural? Porque lo hemos hablado otras veces acá, Julio. Porque cambiar lo cultural es una de las cosas más complejas que hay. Justamente en dictadura lo que se hizo fue cambiar la cultura de Chile completa, con los medios de comunicación también siendo cómplices activos, no pasivos, frente a esto. Y esto no es algo que solamente se ha hecho en Chile. Si uno lee un poquito la historia, lo hizo Hitler, lo hizo Franco, Hitler con la UFA, lo hace Estados Unidos con el cine, con la publicidad. O sea, esto se hace. Lo que quiero decir es que, de alguna manera, la voluntad política, que es algo que está instaurado aparentemente como que no se pueden cambiar las cosas, cuando se sabe que se está actuando mal, es una situación tremendamente grave. Y lo decía Lili al principio de esta conversación. No puede ser que esta situación trasunte a algo que es mucho más grave y que tiene que ver con un Estado que se percibe hoy día como corrupto. Lo mencionaba también Alejandro. Se perdió la carrera del trabajador público que tiene conciencia y tiene compromiso con el Estado. ¿Por qué? Porque resulta que hoy día se ha visto al Estado como un negocio y el Estado no puede ser un negocio. Estoy de acuerdo contigo, pero agrégale sí al concepto de cultura, que no es, cuando hablamos de la cultura política, no estamos hablando solamente de los parlamentarios. Yo soy parlamentario en mi primer periodo, soy partidario de la no reelección precisamente para evitar este tipo de situaciones, o que es uno de los elementos que puede contribuir. Pero cuando hablamos de voluntad política no estamos hablando solo de los políticos mismos. ¿Qué pasaría si quisiéramos arreglar la salud en Chile y hubiese que reestructurar completamente el sistema público de salud? ¿Qué pasaría con los gremios de la salud? Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Bueno, pero ahí uno dice, no, son los políticos que están cuidando sus privilegios. No, pero hay muchos privilegios que hay que meterle el diente y que están muy me encanta que digas esto, porque ¿sabes lo que pasa? Que también parte de la cultura ha sido justamente la despolitización del discurso. Y creo que eso es gravísimo. Porque justamente, como tú lo estás mencionando muy bien, y te agradezco que lo digas, Luis, político es lo que pasa con la salud. Político es cuando usted toma el Transantiago. Política es la educación. ¿Y qué es lo que pasa también con los políticos, muchas veces, y también muchas veces con los comunicadores? Yo aquí hago el mea culpa, es que decimos no hablemos de política, no nos metamos en política. Eso es política. No puede ser, pero, y yo estoy de acuerdo contigo. Entonces por eso te digo que es cultural y quizás es mucho más amplio también. Y lo que estaba diciendo... Solo una cosa. Lo dijo el tío Ben, el hombre araña, así que no puede ser falso, digamos. A mayor poder, mayor responsabilidad. Por supuesto. Lo dijo él. Entonces, así. A mí me parece que cuando tenemos un sistema donde quienes tienen más poder han convertido los delitos que ellos cometen en delitos menores, o sea, el poder económico ha convertido los delitos de cuello y corbata en peccata minucia. Los militares, de hecho, en los carabineros hay temas administrativos que prescriben a los 6 meses, donde se vio que un fraude administrativo prescribe a los 6 meses. Dentro del mundo político, los delitos electorales prescriben a los 2 años. Si yo me robo un auto acá afuera, eso no prescribe en 2 años. No, pero... Entonces, quienes tienen más poder han ido adaptando, torciendo las leyes para que sus delitos, los que cometen con más frecuencia, sean mínimos. Y eso, cuando el príncipe se roba una manzana del huerto, el siervo se siente autorizado a llevarse todo para la casa. Totalmente de acuerdo, pero por eso que es importante, por ejemplo, el proyecto de ley de integridad que está discutiéndose, que justamente le pone penas altísimas a los denominados delitos cárcel. Cárcel para la colusión. Y no puede trabajar para el Estado nunca. Exactamente eso. Y no puede nunca trabajar para el Estado. No conozco, digamos, si es para siempre o no. Pero lo último que vimos fue un fiscal nacional que le cuidó la espalda a los políticos que financiaron sus campañas. Pero es importante justamente la lógica de lo que plantea Julio César, de qué le decimos a la juventud, qué le decimos a la gente que legítimamente tiene una indignación y una molestia con la política, es justamente que las cosas van cambiando en forma drástica. Por ejemplo, tú hablas de Carabineros. Hoy día Contraloría General de la República tiene competencias sobre Carabineros y sobre las Fuerzas Armadas. Se han establecido una serie de mecanismos de control externo al gasto. De hecho, la modificación de la ley de reservada al cobre contiene elementos de fiscalización importantes. Entonces nos vamos quedando con lo que pasó y con la sensación de que nada cambia. Y las cosas están cambiando. Y eso hay que comunicarlo. Porque de lo contrario, la frustración ciudadana aumenta y nadie se hace cargo de por lo menos comunicar lo que se está avanzando con bastante energía en algunos ámbitos. Bueno, Gustavo Fun,
que parece que no está al tanto de estos cambios. Disculpe, un chiste. Un buen chiste, porque no es culpable, no es culpable, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así es. Está enfrascado en una situación que además metió a un ministro de Estado al baile sin saber leer ni escribir, digamos. O sea, estamos por eso en esto aquí, digamos, ¿no es cierto? Entonces, el ministro se defiende con justa razón y dice, oye, que él se haga el responsable de esto. El señor Bruno Folgueri se juntó con el señor Asbun en una COPEC de la avenida Alemania, en el centro de Temuco, en el corazón de Temuco, para el señor Folgueri, para que le hiciera un favor, para el señor Asbun, para que le contratara una asesoría. Parece que se juntaron por razones distintas. Ahí está la discusión en esa COPEC. Bruno, ¿qué es lo que queda claro en la conversación para ti? Porque el señor Asbun te acaba de demandar ayer por injurias graves con publicidad. Porque él dice que conversó contigo de una asesoría. A mí me queda claro y lo que siempre he dicho, yo no tengo idea de que se dedica a Gustavo, nunca conversé de una empresa, nunca conversé de una asesoría. Yo hablé con Gustavo Asbun que si él podía hacer alguna gestión para que aceleraran un proceso administrativo nefasto que llevaba la autoridad del Estado. Pero él nunca le dijo, disculpe que me ponga del lado del señor Asbun en este caso, pero él nunca le dijo, Bruno, sabes que yo tengo una empresa, se llama Crisis Management, claro. Yo soy periodista y te puedo ayudar acá. Tengo una empresa asesoría. Nunca. A comunicar algo. No. Tengo un staff de abogados que te pueda... Tampoco, ninguno. Ya. O sea, ustedes se juntaron derechamente a ver la plata. A ver la plata y conversar cómo... Exacto. Ya. Y él lo que te aseguraba era que pasando la plata se solucionaba el tema. Bueno, es más, Bruno, ¿te acuerdas que ayer tú nos comentabas que partió la conversación de una manera muy coloquial? Cómo está la familia, cómo van los negocios, cómo está funcionando todo. Y ahí de a poco se comienzan a entrar en el tema del dinero. Cuando no logras conseguir este dinero, ¿qué explicación tú le das a él y qué te dice él al respecto? Me dice que si no lo consigo, va a avisar a la gente que yo desestimo el tema, que no estoy interesado y que lo voy a ver por otro lado. Eso también está escrito en los mensajes. Tenemos los mensajes de texto, porque ayer solo se abrió el audio. El mensaje de voz. El audio. Una cosa es el audio, ¿no es cierto?, que fue el que soltó la radio Bio Bio el día domingo, ¿no es cierto? También hay una querella contra la radio Bio Bio. No lo sé. Tengo la impresión que es contra... Es súper importante. Siempre hay más querellado. Sí, siempre. Claro. No lo sé. Ahí me pillaste, porque ayer lo que Andrés... Contra el empresario y contra la radio. Lo que Vargas dijo, por lo menos, entendí que era contra Bruno. A mí me resulta complicado también todo este tema, porque yo creo que a nadie le gusta estar metido en tribunales y todo el tema. Bueno, gracias a Dios tengo un grupo de abogados que son amigos y que no me cobran, por lo tanto podemos trabajar en este tema a defendernos de todo lo que me quieran tirar encima. Ahora, quiero ser bien honesto también, o sea, aquí el que denuncia, el que dice las cosas, porque si yo creo que lo que se está ventilando, si las conversaciones tienen un carácter que la gente, la ciudadanía se da cuenta de que no es lo que yo estoy diciendo o que Gustavo Asbun nunca me pidió plata, bueno, serán los tribunales de justicia que determinen que efectivamente el señor Bruno Folgueri miente. El señor Bruno Folgueri no tiene la razón. El señor Bruno Folgueri se vino a victimizar, ¿ya? Porque aquí toda la gente dice que él se vino a victimizar. Entonces, veamos las cosas como son, veamos las cosas de fondo, veamos las cosas reales. ¿Ya? Yo mostré documentos, mostré antecedentes, mostré conversaciones, mostré cosas firmadas por gente que tiene cargos hoy día en el gobierno, y a mí me han rebatido con puros comunicados de prensa, con puras conversaciones, con puras cosas que, bueno, cualquiera las puede decir. Entonces, seamos concretos. Y aquí, al que es concreto, al que va de frente, al que dice las cosas como son, le pegan y le cortan la cabeza.
Así de simple. Entonces después pedimos que volvamos a denunciar, que hay 12 denuncias activas en el MOP de la Araucanía y quizás cuántas más van a salir, porque como todos han dicho, aquí este es un hilito que están estirando. Y cada vez más gente que se ha visto perjudicada en su momento, que no tuvo la voluntad, va a tener hoy día la voluntad, pero hay mucha gente, también como lo dices tú, Julio César, que te han mandado audio y todo, que tiene miedo. Si es inevitable tener miedo. Si tú me preguntas a mí, yo estoy parado frente a la cámara, no, y para mí es lo más natural del mundo, eso es falso, absolutamente falso. Entonces, hay que hacer las cosas como son y ir a la realidad. Bueno, vamos a ir mire, vamos a hacer un ejercicio. Porque aquí se contraponen dos, ¿no es cierto?, argumentos. Bruno dice, el mío está documentado, yo aquí tengo los audios, tengo el WhatsApp todo. El señor Abund dice aquí se descontextualizó porque yo te ofrecí una asesoría. Pero la verdad es que está el audio y está el WhatsApp. Ah, no son fantasmas, digamos, ¿no? Están ahí. Vamos a escuchar y tenemos locuteados los WhatsApp escritos. Voy a hablar con Lucas Palacitía o voy a hablar con alguien del MOP, pero necesito que me mandéis todos los datos y me expliquéis quién tiene que tomar conocimiento, qué dirección y además quién es la persona responsable. Y yo lo veo. Ya, pero ojo que esto cuesta plata. Ya, pero ¿cuánto es el tema? No hay problema, tú sabes. No sé cuánto, pero por otras gestiones han sido entre 10 y 20. Yo no te voy a cobrar ni uno. Lo sé, pero hácelo. Henry sabe y hay un tema social brutal que dejó un contrato botado si no me pescan. Muévete rápido y está todo. No hay problema. Y un buen asado, yo me rajo. Tenemos que juntarnos, hay que prepararse bien. Ok, lo veo. Estamos en contacto. Tranqui. Cobran 30 y 7 por adelantado, ¿sí o no? Casi mucho. 20 y 5 puedo. Ok, les digo eso. Me dicen que ok. Ya, avísame, ¿dónde y cómo lo hacemos para darle un corte? Mañana tipín 11 en Temuco. Ya. Bueno, ahí está todo el tema de la supuesta asesoría. A ver, lo mejor es cuando Abund pone tranquia. Esa parte de que en la historia. ¿Sabes qué otra cosa que llama la atención, Julio? Es que entre las 15:51 y las 15:54, que es cuando Bruno le pide la rebaja, inmediatamente le dice, a los 3 minutos le dice, ok, 5:20. O sea, total de 25 por anticipado, que siendo que iban a ser 37. No, eso a mí me parece como que ni siquiera da tiempo como realmente para consultarlo con seamos una justos también, ¿cierto? Chiquillos, con la gente que realmente tiene una empresa o hacen asesorías que son un trabajo. Le preguntamos al empresario ayer y lo reiteramos hoy día, no había un contrato. Exacto, es que eso es muy de asesoría, importante. no había definición de objetivos, no había día de pago. No se pagaba por transferencia ni por cheque. Tampoco se sabe cuál era sino la que se gestión. supone que era en efectivo, tampoco había un cometido, no había boleta, no había factura. Entonces, obviamente eso no es una asesoría. Ahora, si fuera asesoría tendría todas las otras características. Hubo asesorías morales de ese mismo estilo. Ahora, Bruno, revisando los WhatsApp que acabamos de leer, en un momento él te dice, yo no veo ni uno aquí. ¿Cierto? Yo no te voy a cobrar ni uno. Yo no te voy a cobrar ni uno. Sí. Tú entonces en ese minuto, en la conversación que tuviste ahí en la COPEC, le preguntaste, bueno, pero aquí hay alguna tajadita para ti, esto lo va a ganar, ¿quién va a ganar este dinero? No. ¿Transparentaron eso, Bruno? No, nunca. Yo no tenía idea quién era. Yo ni tampoco quería saber, porque decía una opción por otra. A mí me interesaba que se solucionara mi problema, nada más que eso. Ahora, cuando la querella es por injurias con publicidad, ¿cuáles serían, según tú o tu abogado, de acuerdo a lo que han podido investigar, cuáles serían las injurias? Lo que pasa es que la querella todavía no estaba disponible anoche en el sistema para poder revisarla. Yo no he tenido acceso a la querella. Y una vez que tenga acceso y que sea notificado, tendré que ver cuáles van a ser las líneas de eso. Escuchemos al abogado Mario Vargas, qué es lo que dice. El señor Fulgueri contrató a mi representado para que lo asesorara y obviamente que esa asesoría tenía un costo. Él quería y tenía la intención de demandar al Ministerio de Obras Públicas. Existe un cúmulo de antecedentes que van a poder demostrar que acá la intención del señor Abund siempre fue ayudar al señor Fulgueri. Ok, ¿dónde está el contrato?
Sí, pues lo primero que le asalta... Firmó un contrato y además cuánto le pagaron de impuestos. Acuérdense que Al Capone cayó por evasión de impuestos, no por asesinato. Es cierto. Hay otro tema interesante de miras a cómo mejorar el sistema, porque no se trata solo de subir las penas, que estamos todos de acuerdo en que hay que subirlas. Hay que entregarle a la justicia herramientas para poder pesquisar de mejor forma este tipo de ilícitos. Porque, por ejemplo, si el señor Fulguere hubiese hecho la denuncia y con una legislación robusta que lo respalde, y hubiese podido concretar la entrega, por ejemplo, del dinero bajo una filmación, hoy día estaríamos viendo un escenario totalmente distinto. El delito consumado. El delito consumado, ¿no es cierto?, con instrumentos contenidos en la ley, que es parte de la discusión que vamos a tener, y no solo subir las penas, porque si tú subes las penas, claro, va a ser más difícil todavía que gente como el señor Fulguere se atrevan a denunciar. Diputado, disculpe, una pregunta a Bruno. De la misma manera como tú tienes WhatsApp o tienes mensajes de audio, ¿Avun podría tener él algún tipo de elemento que compruebe, mira lo que estoy preguntando, que compruebe la teoría de él de que fue contratado por ti, por las asesorías? ¿Él tendría algo? ¿Podría tener algo? Mira, yo desconozco lo que él puede tener o no puede tener. Eso es lo primero. Lo que yo te puedo decir, y eso sí puedo ser súper tajante en eso, es que yo nunca he visto un contrato, nunca he firmado un documento, nunca me han entregado una asesoría, nunca me han ofrecido una asesoría. Ahora, lo que alguien puede tener o puede inventar, esa es razón de lo que quiere hacer cada uno. Pero eso es otra línea que uno podría decir en su momento, no sé cuál será la situación que Bruno, pero él podría tener un mensaje de texto tuyo que diga, ¿me puedes asesorar con esto? No, eso no existiría. No, ¿Bruno? La conversación está completa. Perfecto. Eso está todo entregado en Fiscalía, en la PDI. Hay varias conversaciones entregadas. Si no, esta no es la única, esa es mi pregunta, esta no es la única. No es la única, Lili. Le reiteramos a Gustavo Asbun que están los micrófonos abiertos de Contigo en la Mañana, a Gustavo Asbun, para comunicarse con él. Nosotros hemos hecho el ejercicio de llamarlo, pero no hemos tenido buena respuesta. Ahora, si él quiere llamar, por supuesto, están los micrófonos abiertos y está la pantalla para que nos dé su versión. También para el abogado Mario Vargas, que ayer también intentamos tener su apreciación o traerlo al programa, que viniera aquí. Él se ha arrestado, dice, argumenta que los matinales son programas penca. ¿Bruno? Es fácil, digamos. Gracias. Es fácil, digamos. Utilizo otros calificativos, pero para hacerlo fácil, porque hay que tener el apellido Noticias para que sea serio. Quería hacerte una pregunta a propósito de los WhatsApp que revisamos recién. Hay una frase que tú le dices a Gustavo Asbun, Henry sabe. Perfecto. Entonces, te quería preguntar qué es lo que él sabe sobre este contrato, que me imagino que es tu contrato irregular, ¿no es cierto? Y qué es lo que sabe y por qué tú lo pones dentro de ese contexto en el WhatsApp. Porque yo entiendo, y también lo que dije ayer, entiendo que el nexo más rápido que podía tener Gustavo Asbun con el Ministerio de Obras Públicas y que me podía favorecer a mí era Henry Leal, que es el actual seremi de Obras Públicas, que insisto, fueron en campaña, estuvieron juntos y todo. Entonces, yo vuelvo a decir, yo desconozco cuáles son los nexos que tiene Gustavo Asbun dentro del Ministerio de Obras Públicas o dentro de cualquier estamento público, porque entiendo que tiene su empresa, que haga sus cosas y que tendrá más de algún conocido dentro de la política. Si él estuvo metido harto tiempo dentro de la política, fue diputado varios periodos y fue también alcalde. Entonces, yo desconozco, insisto, quiénes pueden ser, pero yo, y eso está claro, en realidad él está al tanto de cada uno de los procesos administrativos que yo tenía. Entonces, a mí me resulta bien extraño también, y también ¿quién le habrá entregado los documentos al diputado? Son las 10:24 minutos, Bruno, dame solo un segundo. Bueno, hay muchas cosas que hablar porque también aquí alguien se puede mandar las partes. Entonces también hay que, porque me imagino que cuando alguien se compromete a sacar un papel, tiene la certeza que va a correr ese papel. Claro. O lo otro es que te haga una estafa, lisa y llanamente, y te diga, no, yo te ayudo, tú te pasas la plata y no te ayude nunca. O sea, hay muchas, pueden ocurrir muchas cosas acá, por eso ahí tiene que investigar Fiscalía. Son las 10:25, además, en un ratito más, entramos de lleno con Luis Núñez. Luis Núñez parece que tuvo una riña
dentro de la cárcel. La verdad es que fue trasladado a urgencia por una violenta agresión. Creo que ya está de nuevo retenido, ya está detenido Luis Núñez. ¿Cómo han sido los días de cárcel de Luis Núñez con este altercado que tuvo en el día de ayer? Lo vemos a la vuelta del corte también. Vamos, ya señores, seguimos arriba aquí en Contigo en la mañana. Estamos solucionando el tema de la corrupción en Chile. Pero esperamos que el fiscal Leiva lo haga mejor que nosotros, digamos. Está en manos del fiscal Héctor Leiva. Le deseamos toda la suerte en este fenómeno global que él ha llamado. Son palabras de él, no son palabras mías. Fenómeno global de lo que está pasando en el MOP de la Araucanía. Nos confirma una información. Hoy día se inauguraba una obra en Temuco. Tenemos fuente en todos lados. ¿Qué obra es, Julio? Cuenta. Era un... Fuente submarino. No, es un colector. Ya. Se llama Colector San Martín. Un colector que está en pleno centro, un colector gigante. Importante. Y que hasta hace un par de días se pensaba que hasta el presidente podía aparecer. ¿Alguna autoridad? Porque estaba de vacaciones en la región, todo. Y se suspendió la inauguración. Nadie quería ir a inaugurar el colector allá en la Araucanía. Todo. Le quieren cambiar el nombre de Colector San Martín a Colector Gustavo Azul. Recolector. ¿Cómo le van a poner Colector Gustavo? No, es una broma. ¿Para Simón Bolívar o a...? Acá está, tengo toda la información. En el colector de aguas lluvias de San Martín, de Temuco, a las 17 horas era de hoy día, en calle Alemania con senador Esteban. No se sabe todavía si viene el presidente por sorpresa, se esperaba en algún momento, pero acá dentro del MOP estamos desolados. No quiero... Bueno, creo que se me salió que era dentro del MOP. Estuve mal ahí, periodismo primer año. Qué mal. Gracias, ahí estuve mal. Bueno, pero parece que todos los periodistas que iban a ir a recolectar ahí información no van a estar. Bueno, le agradecemos, Bruno. Este caso va a seguir adelante, sobre todo por las versiones tan contrapuestas suyas y de Gustavo Azul. Y creo que son importantes porque aquí tenemos que regular más el lobby aún. ¿Por qué se necesitan lobistas? ¿Por qué la iglesia necesita lobistas? ¿Por qué el ejército necesita lobistas? Porque todo, o sea, que la iglesia necesita lobistas ya me parece. Sí, increíble. Me parece ya increíble, ¿no? Saludos a Enrique Correa por si nos está mirando. Que quiso ser cura. Sí. Yo no. No, Enrique Correa. Sí, yo tenía un amigo que era jesuita y una vez me dijo, tenés pinta de jesuita, tú no. Más de retro, Satanás. Pero les tengo mucho cariño, a pesar de todo lo que está pasando en la iglesia, hay gente decente que quiero reivindicar. Ya, pero estas leyes que ojalá salgan rápido. Algo que falta acá también en materia que no le hemos mencionado, que es la recuperación del control de la ética por los colegios profesionales. El debilitamiento de los colegios profesionales, la pérdida de la tuición ética de sus propios pares, eso también tiene que ver con esta crisis también moral que está viviendo el país, porque esto desgraciadamente es bastante generalizado y mucha gente que consulta a un médico o de repente reclama con un profesor o con los periodistas o con todas las profesiones, con abogados, qué sé yo, porque sienten que han sido abusados y que no tienen dónde reclamar porque no necesariamente son delitos, a veces son falta la ética y eso tiene que ser sancionado. Yo de verdad esto lo veníamos trabajando con no solo Colegio de Periodistas, sino la asociación de todos los colegios profesionales y no ha habido por dónde meter el tema en la agenda. Yo creo que deberíamos considerar ese aspecto. Y ahí invito a Luis, que está en el mundo de las comunicaciones también, que tiene harto fogueo, que hagamos algo que esté bien compensado, bien razonable, pero esto es una crisis también ética en el país. 10:35, sé que se tienen que ir. Gracias, Luis, por venir al programa. Muy breve, Julio César. Yo quiero decir que así como el papá de Macarena, que fue funcionario público del MOP, hay miles de funcionarios probos, honestos, que hacen su trabajo y cuando pasan estas cosas los ponemos a todos y por eso mismo que es tan importante reformar el Estado, crear una carrera funcionaria como Dios manda y también mejorar nuestra legislación para perseguir estos casos. Muy importante lo que dice, pero ser pro, estar en el estándar es el DEFE, es lo que debe ser. Sí. Es lo mínimo. Eso es lo que es por lo que se trabaja y por lo que se hace. Así que ojalá sean todos así, Luis. Muchas gracias a los dos por venir. Sé que tienen que marchar. Nosotros, muchas gracias, Bruno. Quedamos en contacto y vamos a seguir su caso para ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias por venir. Una palabrita solo para terminar. Por favor, disculpe. Bueno, agradecer a Chilevisión ya por el espacio, por creer también, ya por entregarme las herramientas para poder hacer público lo que me ha tocado vivir.
Yo también quiero colgarme también de las palabras del diputado. Mi madre jubiló hace muy poco tiempo, trabajó 40 años en el Estado, entonces sé que hay funcionarios honestos. Me tocó en el MOP también conocer gente que fue muy honesta, que me ayudó y no tengo ningún problema con decir las cosas reales. Yo aquí estoy diciendo que hay gente que ha solicitado plata, hay gente que ha tenido conductas delictuales que dicen relación con procesos administrativos dilatados arbitrariamente, que también he dicho que hay cosas que se tienen que corregir y que he pedido a la Fiscalía y sobre todo a la Contraloría que se pronuncie, que es el estamento que debe controlar los procesos administrativos del Estado. Aquí nadie dice nada, nadie hace nada y lo peor de todo, al que denuncia le cortamos la cabeza, porque las amenazas que yo sufrí dentro del MOP, que me iban a liquidar los contratos, que me iban a cobrar las garantías, que iban a liquidar mi empresa, es lo que me sucedió hoy día y que me enteré recién ayer. Me enteré recién ayer porque a mí nadie me ha comunicado cómo corresponde un proceso administrativo según una ley que está establecida y que es vigente en el Estado. Entonces, hagamos las cosas como son. Nada más que eso. Hagamos las cosas correctas. Y sé que hay funcionarios que son correctos y que han hecho la pega como corresponde. Muchas gracias, Bruno. A todos esos funcionarios correctos le dedicamos el programa. Y vamos a pasar a